grabando? ¿Estamos ya? ¿Estamos en línea? Bien, ya volvimos. Gente, bienvenidos de nuevo a Snoot Game. Y ya saben lo que toca. Esperar los minutos y prepararnos para todo. Bajo un poquito el volumen ya que estoy. No sé por qué chingos abrí Word, pero aquí andamos. Gente. Hoy va a ser unos días algo movidos. O sea, no ahorita, obviamente. Sino que entre hoy y mañana, ¿va? Pero, dejando eso de lado, va a estar épica, ¿sí? Un momento. Debo, vale. Ver todo. Sí. Tucu. Bien. Este link, listo. Bien. No pueden ver mi cara, mames. No pueden ver mi cara. Chile casi tomo una foto con mi cara. Todavía soy anónimo, bros. Todavía soy anónimo. A ver. Ok, repetimos el proceso. Tu cuchillo, saco tu cosita. Ay, perdón, ando bien pendejo. Perdón. Esto que le dé directo. Gracias. Ok. Voy a ver algo así. Contenido del canal. Qué feo se siente, pero bueno, no lo puedo quejar. Nada, mamón. Nada. Chale, bro, chale. Bueno, de una vez. ¿Eh? Pam, para pam, pegar, ahí está. Listo. No sé qué le interese, pero como quiero ver un TikTok de este pedo, aún así, quiero. Gente, entrenle. Hoy andamos para el Snoot Game. Hoy vamos a sacar el final 3. Si es que nos alcanza el tiempo, obviamente. Pero estamos a recta final, así que posiblemente sí, pues aquí pasas a saludar o ver el directo. Se agradece mucho, Buenas noches. Pam, 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 pam. Listo. Momento. Sí, lo que voy a andar haciendo últimamente es lo del... ¿cómo se llama? Ay, qué estúpido. Lo del... Lo que voy a estar haciendo es lo del... O sea, a ver, vamos a ver. A ver, rebobinemos y vamos paso por paso. Ok. Primero, ayer, o sea, pues ayer, y la razón por la cual... Ayer... perdón.
Ayer, técnicamente, yo me tuve un día de descanso. O sea, más que todo porque no tenía tantas ganas, ¿verdad? Te explico. Segundo, también para continuar el fanfic, ya que me quedé atascado en una parte. Y pues verás, me quedé atascado en una parte y pues un amigo me dijo con eso aprovechara a descansar y refrescar ideas y le hice caso, la verdad. Hoy tuvimos una comida con mi familia. Bueno, mis padres y yo, pero se entiende, allá fuera al aire libre. Me obligaron a salir de mi cueva, así que se siente feo. Nada, necesito. Y aproveché ese rato para escribir lo que iba a hacer en el fanfic. O sea, los puntos clave de lo que va a tratar, por así decirlo. Siguiente es que... Espérame. Ay, cabrón, me dio sueño. Es que voy a seguir con eso de que me voy a acabar el juego al 100%. O sea, a huevo me lo voy a acabar. Y de huevo me lo voy a acabar al 100%. Y lo que voy a hacer es... Pues eso. Y pues cuando acabe ya esto, cuando ya acabe ya pues el juego completo, nos vamos por los capítulos extra. Y completando todo de nuevo. Entonces aún así, extra, va a haber un desmadre acá. Y nos vamos a ir a los mods. Por ejemplo, el jardín de Roxa es el que no está. Sorprendente estar en silencio. He dominado la habilidad de que te quito que me vuelve invisible. No se ve, güey. Literalmente aparece el 1, no aparece un 2. O sea, si hubiera aparecido el 2, dije, ah, ya llegó este vato. No se ve. ¿Qué onda, Víctor? Sí, me nomás aparece el 1. O sea, debería haber aparecido el 2. Pero creo que ya no me cuenta el de mi consola. O no sé. Se glitchó algún pedo así. Pero eso es lo que me refiero. No mames. Víctor, tenemos problemas. Hay delay. Creo que hay delay. Creo. ¿Refresco? Creo que hay delay, brother. No mames. Sí. Ah, hay delay. ¿Quieres que... O sea, no he empezado. ¿Quieres que intente reiniciar? O sea, apago stream, vuelvo a intentar y si no hay delay, con madre. O sea, espera, creo que no. A ver, intenta... A ver, espérate. Voy a hacer un conteo, ¿va? Voy a hacer un conteo, a ver. Ahora. Creo que ya, creo que... A ver, espérate. Ahora. No, 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 ya volvió. Reinicia, o sea, salte del directo y vuelve a entrar. Ya refresqué aquí la página donde veo la consola y no hay nada así el mismo delay de 10 segundos. A ver, inténtalo. Ahí avísame, ahí avísame. Sí. Ya estará el CapCut. Ya cuando lleguemos a esos finales. O sea, cuando lleguemos al final 1 y 2, voy a poner el disclaimer. O sea, un disclaimer todo pedorro. Pero me entiendes el punto. Lo que quiero hacer es eso. Y ya después. Y ya después te digo, voy a intentar ponerle un poquito más de cositas. Pero por mientras es lo más destacable que puedo editar. Y me entenderás. A ver, mándame un mensaje. Ahora. Sí, ya está. A ver, son 10 segundos de delay. O sea, 10 segundos, va.
2, 3. Son 10 segundos, más o menos. Para mí son 10 segundos en la consola. 10 segundos. Ok, está bien. Va. Te digo, aquí tengo el gente de rosa. Ok, va. Apago mi de este. No, hombre, men. El día se me hizo bien larguísimo hoy. O sea, me puse hasta jugar Red Dead Redemption. Y, men, se me hizo muy temprano para cuando salí de la casa. Terminé. Mira, te explico. Último. Ah, sí, sí, cuando Aaron le pide a Fang de que vuelva, que mañana vaya a la escuela. O sea, ya fue cuando lo dejamos más o menos tan tantito cuando te fuiste. Porque estaba haciendo un plan de que más o menos como para hoy lo acabamos el final 3. Pasado, hoy que estamos, ¿sábado no? ¿O domingo? Sábado o domingo, a ver. Sábado, sí. Hoy, ¿qué onda, Len? ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo andas? Espérame tantito. A ver, hoy tienen tiempo, o sea, tienen suficiente tiempo del mundo. Porque he pensado, sí, un streamer que piensa, no se asombren. Música de Gref, güey, a la madre. No, al punto. He pensado que. He pensado. Sábado aún. He pensado que hoy. ¡Mi control! ¡No! ¡Mi control! ¡No! ¡Ay, güey! Pensé que era joystick, no era un sacapuntas. ¡Ay, güey! Se me cayó el control, puta madre. Vuelvo. Solo faltan 26 minutos para que sea domingo. Decía, volviendo. Tengo, o sea, hoy posiblemente lo que he pensado es acabar ahorita el final 3. Hoy, hoy va a ser full ending 3. Y ya mañana, y mañana hacemos los ending 1 y 2. O sea, pero un poquito más temprano, o sea, o a la misma hora, un poquito más temprano. Y rushear los endings. O sea, a huevo. No voy a hacer que mi tortura dure 2 capítulos. No, gracias. No, gracias. Me estoy bien tenso, men. Entonces, solo pensar en llegar allá. ¿Va? Otra cosita. Que. Pues eso. Es eso. O sea, simplemente eso. ¿Tú qué opinas, Len? Y también tú, Víctor. ¿Qué opinas? Uf. Ando. Uf. Un energético un poquito. Me puse un caldo de pollo y ando hasta la madre. Ok. Créeme, no se va a poder los dos en un día. No me digas eso, bro. No me digas eso. No se va a hacer con el Wally Gator, ¿no? Es que en el Wally Gator, ¿cuánto nos chingamos? A ver, tengo todo el canal de YouTube. Wally Gator, los dos finales del Wally Gator, 5 horas, mamón. 5 horas en los dos endings. Sí, o sea, el Wally Gator fueron 5 horas. A la mierda, tiene 30 vistas. Y el. A la mierda, espérame, gente. Espérame, ando bien. Espérame, déjales enseño, ¿va? O sea, déjales enseño qué pedo. Una nueva de esta. 3X, no sé. No es cierto. No es cierto. Ya te. A ver. ¿Se ve? No, sí, se ve. Bien. O sea, primero que fue cuando empecé los directos, ¿va? El final 2 es el más corto y el final 1 es el más largo. Ok, vea. Decía, miren, Verga, no me digas que se trabó. Ah, no. Decía. El primer video que subí yo se ve bien, ¿no? Sí, se distingue. Tiene 20 vistas, ¿va?
El segundo que fue cuando llegué estaba la recta final, bueno, casi la recta final del Ending 3, del Ending 2, 24. Los dos finales malos, 30. Ending 3, 6. El Hold On To Me, 54, mamón. Y 7 likes, poco se olvida. El True Ending de One Gator. El Puppet Mode 16. Y acá, pues, ahí la anda armando. Ahí la anda armando. Ahí la anda armando. Pero va bien, fuera de bromas. Va bien. Pero, eso. Y pues eso. Pero sí, vamos a intentar. O, espérenme. O intentamos hacer el ending 3 y 2. Pues si se leen que es el más corto. Concuerdo. Leo, decía, intentamos hacer el 3 y el 2. Pues si salen que es corto, se puede intentar. Los likes son otras cosas, la verdad. Es que te apuesto que nada más entran, ven un poquito y se salen. Creo yo. Más que todo porque no le pongo el pedo del. Leo decide. ¿Tú qué dices, Leo? Tú, Len. O sea, intentamos hacer los finales 3 y 2 para dejar el 1 al final. O sea, para intentar ese pedo. O sea, para intentar no tener que. No tener que. Es que no sé cómo sacar el final 2. Leo le sabe. Sí, eso me dijo también. Leo le sabe de ese pedo. O sea, acá el experto, brothers. Acá el experto. No solo por el tiempo, sino porque emocionalmente te va a dejar devastado. Pero te digo, ¿es recomendable? O sea, así en plan de que. Ay, perdón. Así de que sacamos el final 3 y el final 2, así en full, para ya después el domingo sacar el final 1 y final 3 y 2. Ok, va. Final 3 y 2, va. Sí, porque mañana sacamos el final 1 y ya el lunes el final. El final 4 y después o sea, no quiero hacer todo. O sea, si alcanza el tiempo, hacemos el ending 4 y los extras, y los capítulos extra. Así que ya está, ¿ok? En chinga. ¿Ok? Nos quedamos aquí, sí. Entonces vamos rápido, para no desgastar. Ok. Banks se negó a salir de nuevo esta mañana. Originalmente le dije que también tendría que quedarme, ya que no quería arriesgarme a que se lastimara de nuevo. Terminó jurando por su guitarra que no se lastimaría de nuevo. Tendré que recoger sus tareas para hoy también. ¿Cómo terminaron las cosas así? No puedo hacer nada con Fang por mi cuenta y Nasser no está interesado en ayudar, por decirlo menos. Sí, hoy vamos a intentar para que quede bien clarito, ¿vale? O sea, sacar el final 3 y 2. Para que el lunes, os digo, para que, o sea, hoy hacemos el 3, el capítulo. Es mini corto eso para otro día. Sí, creo que está bien. Creo que tienes razón, Víctor. O sea, el plan va a ser este, ¿va? El plan va a ser hoy sacar el final 3 y el 2. Mañana sacamos el ending 1 y ya el lunes sacamos el final 4 y ya el martes los capítulos extra. Y ya después de eso me tomo un descanso muy merecido y nos vamos para los mods. O para los fics. Los fanfics, como le dicen. Ok. Así de fácil. Es eso. Pero si me callo es porque hay delay. Recuerden que hay un delay de 10 o 15 segundos. Así que por eso. Ok. Usted más espero. Aquí en YouTube adelántale un chingo hasta que escuchen un diálogo chingón. Creo que la verdad lo único que voy a tener que hacer es
poner los disclaimers de cuánto tienes que adelantarle. Pero sí. Ok, en lo que contestan sigo, ¿sí? Ok. ¿Viste el hermano de Nasser golpear a Anon ayer? El hermano de Fang, qué pendejo. El hermano de Nasser. ¿Viste el hermano de Fang golpear a Anon ayer? Es la estrella de la escuela, ¿verdad? Escuché que Fang se fugó con Anon. Ella no estuvo ahí en la escuela ayer. Sí, en ese caso ya han cambiado de opinión. Oye, Anon. No había notado a las dos en los escalones delante de mí. Pero Rosa sí me notó, a juzgar por cómo agita su brazo y su sonrisa demasiado alegre. Sí, aquí sí dije, pues... Con lo que te queda en este final y el directo va a durar 3 horas. No creo que te alcance el tiempo para sacar el final 2 sin que dure 6 horas. Ah, ¿dura 3 horas en Ending 2? Verga. Verga, está difícil, man. Ay, pues ni modo. Todo va a ser así, un ending un ending por cada capítulo entonces. Pues ya ni de pedo. Lo que yo no quiero es hacer que los directos, que los videos duren mucho, ¿me entiendes? No quiero hacer que los videos duren mucho. Entonces va. Entonces va, lo voy a anotar más tarde, ¿sí? Hoy va a ser ending 3. Mañana ending 1. Pasado ending 2. O sea, vamos a rematar con lo feo. O sea, hoy ending 3. Mañana ending 1. Pasado mañana ending 2. O sea, ya sería el martes. Miércoles ending 4. Y jueves capítulos extra. Ok, así va a ser. Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Y los... ¡Ey! 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 Y los conozco, ¿va? Un final por cada directo. Exacto. Y para que se deleiten. Ajá. Ok, va. Ok, va. Espérame. Y para que se deleiten, les voy a recompensar bien. O sea, nomás lo hago por pendejear, ¿va? Extras. Recuerden. Recuerda que tienes que tomar las decisiones para sacar el final. Sí, por eso tú eres el que sabes. Por eso te ocupamos también, brother. Decía, miren. Para que vean que para que vean que los quiero. Si logramos eso, recuerden que me falta un panel de Fang. Así que se los voy a compensar en el ending 4. ¿Qué dicen? Se los compenso en el ending 4. Y si saltan los diálogos de no hemos visto. Eso también puede servir, pero como quiera, va a ser que dure las 2 horas, como quiera. Porque eso está bien, eso Víctor tiene razón. Len, recuérdate que cuando hice los endings tuve que releer la mayoría de cosas. Pero te digo, si aquí se me portan bien ustedes, necesito. Si llegamos, o sea, el día que se toque el ending 4 y hacemos, o sea, los pasos del ending 4 los voy a compensar con esa fotito. Para que vean que sí los quiero. Y ya, es todo. Todo destacable. Pero sí, ¿me entienden? Y bueno, es un trato justo, ¿no? Ya lo he visto. Pero no hay pedo, es un trato. Es un trato y aparte, recuerda, lo que como leen, me lo tengo que pasar al 100%. Eso incluye imágenes, brother. Literalmente cuando acabé saqué el ending 4 con Olivia, tuve que rejugar una parte porque no la hice. Y le estaba cagado de risa ese día. Pero ese es el punto. Ok, supongo que puedo saludar. No estoy de muy buen humor hoy, pero aún así debería saludar. Buenos días, Estela. Buenos días, Rosa. Mi vieja. Oh, Anon, no pareces tan feliz. ¿Por qué? De hecho, una neblina oscura asesina. ¿Por qué hablé con japonés? Nada, mentira, no te creo. Solo quieres sacar el 100%. Compruébalo. Solo con que sepas lo que hice, digo. Lo voy a hacer al 100%, pero se lo voy a compensar. A menos que quieres sacar. No, sí lo hago, me vale madres. No me engañas, sí lo hago. Len vio lo dedicado que sí soy para sacar el 100% solo por joder. ¿Sí o no, Len? Lo digo. De hecho, una alegría oscura se cierra sobre tu corazón. Rosa y yo le damos una mirada plana al estegosaurio verde. No te preocupes por eso, solo estoy lidiando con algunas cosas pesadas en este momento. Oh, querido.
terminaste una buena serie y tienes esa depresión post-final. Verga. Eso fue con Dragon Ball GT. Hasta que me di cuenta que no era canon y dije, chingón. Qué bueno. Jaja, qué bueno. ¿Qué? No. Fue porque cancelaron ese anime. No te veía como un fan de ese tipo de cosas. ¿Qué pedo con Estela? No, Estela, no es eso. Oh, tienes sus problemas con dinero. No, le reclaman que es pobre. Le confirman que es pobre. ¿Necesitas dinero para conseguirle a Fang un anillo adecuado? ¿Qué? ¿Por qué tendría que conseguirle un anillo para Fang? Bueno, escuché que un tipo que escuchó al señor Karlesidowski escuchó de... Ve al grano, Estela. Escuché que tú y Fang se van a casar. Les deseamos un feliz matrimonio. Vamos, te daré una lectura aquí. Puedo decirte cómo será tu futura vida juntos. Su futura vida juntos. Déjame sacar mis cartas. Estela, no en este momento. Tal vez más tarde, ¿de acuerdo? No, ¡no! Es el próximo. ¡No! ¡No! ¿Cómo que acabe aquí? ¡No! No deberías continuar no deberías continuar tu día sin este tipo de conocimientos. Puedo ayudarte a mostrar tu camino hacia adelante. Estela, no me importan tus estúpidas lecturas. Por favor, solo déjame en paz. El sentimiento de culpa me golpea de inmediato cuando la veo retroceder. Ay, Dios mío, no. ¿Qué chingados te pasa? Estás actuando horrible aún. A mí la depresión post-final después de Paris New Game. Nunca voy a perdonar por lo que hice. No, Len. Tanfo pega. Bueno, yo cuando me acabé Smooth Game y dije, va a ser mi final, o sea, cuando empecé a jugar ese juego, dije aquí. Y me dio ganas de seguir jugándolo más. Cuando probé el bot de rosa que el chile ni sabía instalar mods. Y ahí me siguió con mi ganas de seguir jugándolo. Te digo, hasta compré el One Game, brother. Pero bueno, sigamos. Lo siento, Estela. Solo no te preocupes por eso. Por favor, cuéntanos, ¿qué te tiene tan deprimido? Solo cosas de Fang. Sabes que últimamente no ha estado viniendo a la escuela. De hecho, se ha negado a salir de mi apartamento. ¿Te refieres a...? Ahora no es el momento, Estela. ¿Es realmente tan grave? Ella no se ha tomado bien los recientes acontecimientos. Esa es una forma de decirlo. Odio ver amigos en problemas. Sé que Fang es una buena chica de corazón. Por favor, si hay algo que podamos hacer, Estela y yo intentaremos estar ahí. Rosa saca un papel de su bolsa y me lo entrega. Gracias, Rosa. Lo pensaré. ¿Quieres una lectura? Las campanas de la escuela la interrumpen. Las campanas de la escuela interrumpen. Lo siento, Estela. En otro momento. Ah. Estela de a huevo quiere hacer lecturas. Todos entramos en la escuela y nos separamos para ir a nuestras respectivas clases. La clase se siente justo como el principio del año, completamente solitaria. Aparentemente, Nomi está ocupada con las cosas del anuario. Trish y Red han estado faltando a clases de matemáticas. No es que me importe la verdad, solo quiero llegar a casa y asegurarme de que Frank esté bien. ¡Soltate ese spoiler, Len! Yo ya lo sabía. Solta spoiler, Len. Lo bueno es que los de YouTube no saben, ¿es cierto? Sí, ya sabía ese pedo. Eso sí lo sabía. Pero lo voy a anotar en el dato en tu lista de datos, God. Ahí está. Ahí va uno. El tiempo pasa tan rápido que ahora es el almuerzo y ya tengo mi bandeja. Ni siquiera me di cuenta de que estaba subiendo las escaleras hacia la azotea. Mi estupor se rompe al ver a Trish y Red. La preocupación está grabada en sus rostros de ambos mientras se acercan a mí. Preocupación en la que no quiero involucrarme en absoluto. Spoiler, mátenlo. No. Mis pies me llevan rápidamente a las escaleras. ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Víctor! ¡Qué bueno que dijiste! ¡Qué bueno que no lo de intentar poner los comentarios aquí en un ladito de la... Aquí del stream, brother! ¡Qué bueno! Pero estaría padre. No es spoiler, eso nunca se menciona directamente. Aún así, brother. Aún así. Aún así se considera para los que no saben. Pero como quiera. El punto es, sigamos.
Mis pies me llevan rápidamente a las escaleras y me alejan de los dos miembros de la banda. Atravieso el umbral roto hacia el techo y consigo subir la escalera con una sola mano hasta la parte superior del recinto de la escalera. No quiere hablar con nosotros, ¿ves? Maldita sea, ¿a dónde se fue ese Skinny? Trish, vamos, estás actuando como una loca. Es su culpa, Red. Si podemos hacer que hable con Fang por nosotros. Ella lo. Es ella, maldita sea. Oigo un suspiro de derrota y pasos que se alejan. Me siento como Neo después de esquivar eso. Ah, no. Me siento como Neo. Sí, después de esquivar eso. Tal vez Fang tuvo la idea correcta con no volver a la escuela. De todos modos, ¿quién lo necesita? Ah, no. Concéntrate, Anon. Acurrucado en la azotea y como mi comida en silencio. Solo necesito concentrarme en Fang ahora mismo. Durante el resto del día estoy en constante alerta para evitar a Trish. No quiero ser parte de lo que sea para lo que me esté buscando. Afortunadamente, llego al final del día sin incidentes, conforme a Triceratops y me apresuro a volver a casa. Una vez que me libro de ser interceptado en medio del campus escolar, mi mente empieza a vagar hacia mi conversación de esta mañana. Rosa y Estela parecían bastante dispuestas a ayudar a Fang y Nasser, pero ¿alguna de ellas entiende realmente lo que está pasando? No se trata de cualquier discusión tonta. Tampoco sé muy bien qué podría hacer cualquiera de ellas para ayudar. Rosa simplemente sacaría algo de la Biblia para leer y Estela les mostraría algún anime sobre la amistad o algo así. Verga. Pero supongo que no está de más hablar con ellas, ¿no? Al menos podrían apuntarme en la dirección correcta. En poco tiempo llego a mi apartamento. Una vez más perdido mis pensamientos sobre Funk. Al menos esta vez me acordé de mi llave. Las cosas parecen bastante normales cuando entro. Funk está descansando en mi cama. Su pecho sube y baja. Ah, ya sé qué es esto. Un rápido vistazo al baño muestra que no hay sangre salpicada en las paredes. Aún así, yo mismo debería revisar a Funk. Una inspección más cercana hace que mi corazón caiga como una piedra. Hay decenas de plumas esparcidas por las sábanas, la mayoría de ellas abajo bajo Funk. Me trago un grito de frustración. Está por todas partes. Las alas de Fang están dobladas detrás de ella, pero no puedo ver el daño en absoluto. Levanto suavemente una mirada para intentar ver dónde se ha hecho daño. ¿Anon? Se incorpora con una sacudida, con una docena de plumas pegadas en su costado. ¡Obi! Rápidamente se quita las plumas de encima y las amontona detrás de ella. ¡Estás en casa! Fang, ¿por qué? Juraste que esta mañana no lo volverías a hacer. Ah, manché la pinche PC. Ah. Estas no son mías, mira. Fang estira sus alas, efectivamente no hay sangre puesta en ellas. Entonces, ¿qué? Mi mirada se desplaza hacia mi almohada. La recojo y un trozo de plumón cae en un agujero abierto a mi lateral. Miro hacia atrás a Fang con desconcierto. Ella echa la cabeza a un lado avanzado. Quiero decir, no es una autolesión, pero ¿por qué? Bueno, estaba buscando algo para ver online y estaba a punto de ver una película cuando recibí una llamada. Decía que era Red y recordé lo que dijiste ayer. Así que me preparé para hablar con él, ya que es lo que querías que hiciera. Y no era Red. Trish usó su teléfono. Simplemente no pude evitar arrancar algo. Lo siento, Non. Ey, esa hizo yo mi mamá. Me acerco a ella en la cama y la rodeo con un brazo. Se vuelve y entierra su cara en mi cuello. No te preocupes por la almohada. Estoy más preocupado por ti. No puedes esconderte aquí para siempre, siempre, ¿sabes? Ya, bro, ya. ¿Qué tal si salimos a comer? De todas formas, ya nos quedamos sin comida. ¿Eres capaz de ir a algún sitio si es conmigo? Asiento su cabeza. Siento su cabeza sentir contra mi pecho. Haré una reserva para Mouse. ¿Por qué no te limpias las plumas de los brazos?
Me suelta lentamente y se levanta para ir al baño a prepararse. Cuando la puerta hace clic, llamo a Rosa. ¿Sí? Sí, necesito tu ayuda con Fang. Estaré encantada de ayudar lo mejor que pueda. Es una posibilidad bastante remota, pero ¿puedes llevar a Nasser a Dinamo's Pizza en Pequeño Trudon en una hora? ¿Eso es todo? Claro que sí. Iré a buscarlo ahora. Ella me cuelga. Rosa, mi vieja, carreando. La puerta del baño se abre y Fang arroja un puñado de plumones en la papelera de la cocina. Ok, ya estoy. Genial, creo que podemos tomar el próximo autobús en 10 minutos si salimos ahora. A pesar de todo el dolor y la angustia mental que sufrió en estos últimos días, hay una cosa buena que salió de esto. Estoy en una cita real. ¡Qué bobo eres, Anu! Siento que mis mejillas se calientan cuando los dedos de Fang se entrelazan con los míos. Creo que la verdad lo peor que este hombre puede tener es su murmullo. Estamos en la recepción de Mouse ahora. En retrospectiva, debería haber llamado a Mouse también. Mi pequeña Lucy! ¿Volvió tan pronto? Puedo sentir a Fang estremecerse cuando su tío con el pecho en forma de barril cojea hacia nosotros. ¿Has, ¿Y has traído a No? Debe ser una noche de cita. Sí, noche de cita. Por favor, no se lo digas a papá. Por supuesto. Sé que el viejo Rip se desplomaría. Gracias, Mo. No hay problema, no hay problema. Ahora vamos a acomodarlos a los dos. Jerry, limpia la mesa ahora. Perdón, no puedo evitar reírme con el acento que le puse a Mo, pero es que es el único que digo que me queda bien. Esperamos un poco más en el vestíbulo mientras el empleado sobreexplotado limpia la mesa. Entonces, ¿ustedes dos son una pareja oficial ahora? Ah, noto que un ala blanca y esponjosa se envuelve lentamente sobre mi hombro. Ahora parece que tengo una capa hecha de plumas que oculta a mi pteronovia, la de la vista. Sí, pero te digo, fue su peor arma, o sea, fue su peor fue su peor. Sí, digo, le gustó a Fang, pero te digo, imagínate imagínate descubrir esto, o sea, descubrir esto toda tu vida, o sea, descubrir esto, o sea, simplemente eso, de que, digamos, tú, digamos, has pensado un chingo de cosas de la gente que te cae gordo, y resulta que tienes un murmullo como el de Anon. ¡Qué feo, men! Ok, volvamos. Sí. Ahora parece que tengo una capa hecha de plumas que oculta a mi pteronovia de la vista. Sí, sí, así es, Mo. No sé si estoy haciendo una mueca de la incomodidad o el dolor de las garras flancadas en mi mano. Probablemente ambas. Mo se ríe a pesar de todo. En ese caso me aseguraré de que su noche de cita sea perfecta. El viejo T-Rex nos condujo a nuestra mesa limpia y se dispuso a encender la única vela que había ahí con un encendedor extra largo. Allá vamos, no se preocupen por el menú, niños, les prepararé algo bueno. Cuando tomo asiento frente a Frank, ella se levanta para sentarse a mi lado y apoya su cabeza en mi hombro. No esperaba que fuera gratis otra vez. Tu tío es bastante agradable. Sí, me es agradable. Nos sentamos un rato escuchando la suave música que suena a través de los baratos altavoces. Solo ahora se me ocurre que a Frank podría no gustarle la repentina aparición de su hermano. ¿Lo llevas bien hasta ahora? No soy tan frágil, vamos. Ciertamente me había engañado. Golpea su codo contra mi costado. Au. Mi teléfono suena en mi bolsillo, probablemente de Rosa. Miro discretamente la notificación. ¿Ya está aquí? La parte buena es que Frank fue la única que se dio cuenta de que murmuraba lo que piensa. Eso sí es cierto, men. No, también Red. También Red sabe. O eso creo yo. O eso creo yo. Creo que Red sabía también ese pedo. Pero... Así. Giro el cuello para ver entrar a Rosa arrastrando con un horrorizado Nasser por el brazo. De repente mi estómago se contrae y tengo dudas. Rosa me ve a través de la ventana y se le ilumina la cara. Yo me cubro los ojos con una mano y me desplomo en mi asiento. Ah, no, fan, qué feliz coincidencia de verlos a ustedes dos aquí.
Esto es por lo que me arrastras hasta aquí, Rosa. La voz de Fang es un siseo furioso en mi oído. Todo el mundo lo sabe. Creo que nada más Red y Fang. Red, Fang y ya, creo que son los únicos que sabían del murmullo. Bueno, Red fue el primero, pero ¿me entiendes el punto? Sigamos. ¿Qué hiciste? Estoy aquí contigo, solo dale 5 minutos. No voy a comprarte una almohada nueva. Rosa prácticamente empuja a Nasser en el asiento frente a mí y se sienta. No, solo Fang y a veces Red. Sí, exacto. Rosa, pensé que querías hablar sobre el presupuesto del club de jardinería. Se apresura a desviar su mirada a de la latina hacia mí. ¿De qué va todo esto, Anon? Ya te lo dije antes, yo... Silencio, esta fue mi idea. Me estabas diciendo en el coche que estabas teniendo problemas con tu hermana. Sí, pero... Adelante, intenta hablar con Fang al respecto. Fang se mueve de su asiento para levantarse y le apretó la mano para que se detenga. Bueno... Supongo que quiero decir... Muy bien, he traído a los grisinos para la encantadora pareja. La cara de Rosa es lo mejor. Rosa se golpea la cabeza contra la mesa. Hubiera pagado para ver esa animación. Hubiera pagado, mamón. Wow, Nasser. Veo que por fin has dejado esa zorra. Te dije que era mala para ti. Lo lograste. ¿Ves? Hasta Moe sabe lo good que es Rosa. ¿Eh? Lo sabe, lo sabe. Tengo un ojo para este tipo de cosas. ¿O no? La poderosa mandíbula de Moe se cierra cuando se da cuenta de nuestras miradas sin entusiasmo. No es una cita doble, ¿verdad? Gracias por los palitos de pan, Moe, pero no es el mejor momento. Moe arrastra una silla con la cola y se sienta en ella, con sus diminutos brazos en el respaldo. Moe, realmente no tienes que hacer... ¿No crees que no me he dado cuenta de la escasa apariencia que tiene mi pequeña Lucy? Hasta el pequeño Nace parece que le ha dado una paliza. El viejo Moe puede intuir lo que está pasando. ¿Cómo dijo? No, cállense los hocico ustedes dos y no empiecen. Ya saben lo que quise decir. Ya saben lo que quise decir. ¿Por qué se refieren que dije? ¡Ah! ¿Por lo de Naomi? Espérate, no me den strike, mamones, no cuenta, era diálogo, lo dije sin pensar. Moe no puede, Moe no cuenta, mamones, Moe no cuenta. Ok, vuelvo. En cuanto a la nueva amiga de Nasa y tú, por favor, danos un poco de privacidad. Los asuntos familiares se tratan mejor en familia. Pang me mira preocupada mientras sus garras se clavan una vez más en mi mano. Un viejo recuerdo me viene a la cabeza. Si funcionó con Nasser, estará bien, Fang, estaré cerca. La traigo en un brazo y mi mejilla flota suavemente contra su largo pico. Me alejo para ver a Fang con un rubor luminiscente en la mejilla. Salgo de la cabina arrastrando los pies y me pongo al lado de Rosa. Jerry, dale a estos dos una mesa y unos palitos de mozzarella. El agobiado camarero nos llevó a una pequeña mesa en el extremo opuesto del restaurante. También era eso, pero ¿qué quiere decir qué quiere ver una... No, yo lo que me refiero, Víctor, es a la escena de que ella esperando así como que bien emocionada de que ya por fin puedan arreglar el pedo juntos y ver la pinche reacción de Rosa golpearla así como que... ¡Qué puta madre! Ay, no, la cara de decepción de una persona es lo mejor. Pero el punto, volvamos. Estoy mal, déjenme. El agobiado camarero... Ok. Supongo que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Es que digo, estaría chingón una animación, ¿me entiendes? O sea, un pinche anime a la mierda. No, no es cierto. Estaría chingón que estuviera un poquito animado, pero pues pedimos mucho un juego de Fortune. Supongo que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Entonces, ¿ahora qué, Rosa? El señor Moe dijo lo mejor. Los asuntos familiares se resuelven en familia. Ahora solo nos sentamos y esperamos. Ella hace una mueca mientras sus ojos recorren el menú. ¿No hay opciones vegetarianas aquí? ¿Por qué no pasta? Estoy cuidando mi figura, no.
Uf, mijita, usted no lo ocupa. Espero que Mo pueda resolver esto rápidamente. ¿Sabes? Esto es para ayudarte a ti también, Anon. ¿Qué? Tú mismo pareces estar luchando con algo. Déjame escuchar tus problemas, Anon. Amigo, cuando me dicen animar, me quiero morir. No, espérate, no, sí es cierto, tú estudias eso. Tú estudias esa área, puta madre. O sea, no, me entiendes el punto. No. Déjame escuchar tus problemas, Anon. ¿Mis problemas? Miro al otro lado de la habitación para ver a Nasser y Fang riéndose con Mo. Mi corazón se aprieta porque desearía estar ahí con Fang. ¿Es tu nueva relación? Eso y cientos de cosas más. Déjalo salir, Anon. No hay necesidad de embotellar estas ansiedades tuyas. Sí, te digo, literal, llevo intentando pasar tallada de animación por más de 2 años. No me digas eso. A la madre. No, ya no me imagino. Ok. Fue como si una represa se rompiera. Las palabras salieron y mis labios a un ritmo tan rápido que temí que Rosa no la entendiera. Le conté todo. De cómo acabé en el sotovolcano, mi crisis interna ahí, incluso mis fallos románticos. El tiempo pasó mientras usaba este raro momento para finalmente desahogarme de todo lo que me rodeaba. Es que sí, brother. Es que Rosa God. Rosa God. Rosa God. Rosa God. Simplemente eso. Hashtag Rosa God en el. Hashtag Rosa God en los comentarios. No es cierto. El tiempo pasó mientras usaba este raro momento para finalmente desahogarme de todo lo que me rodeaba. Y a pesar de todo, Rosa simplemente sonrió y asintió. Pocas veces ella hablaba, aunque solo fuera para aclarar o para ofrecer simpatía. Nuestra comida llegó y fue ignorada. Eh, seguí, seguí hablando y hablando hasta que no pude más. Ahora tengo la garganta muy seca y la voz ronca. Es una de las parejas que más quiero, además. Te digo, yo también, brother. Te digo, no por nada, pero te digo, no por nada, el primer mod que probé al primero de toda mi vida, de todo en general, o sea, nunca he jugado con mods. O sea, si quitamos Left 4 Dead de huevo, fue este mod, el mod de Rosa. Fue el primero que jugué. Y literalmente busqué por todo Twitter y hasta por páginas simplemente. Y te digo, y pues lo logré descargar, pero te digo, nada más está como que te digo, está interminado. Len dijo por qué. Y pues me sentí con ganas de más, pero no me quejo. Me la pasé chido esos días. Acá. Ahora tengo la garganta muy seca y la voz ronca. Dios, ¿cuánto tiempo estuve hablando? Rosa se diza fuera de la silla y la rodea. Su puño sacude mi hombro hacia atrás bruscamente. ¡Ah! ¿Por qué fue eso? Por ser un chico estúpido. Toma, bebe. Porque a Fang le rompería el corazón. Ese es un hombre fiel, brothers. Len es un hombre fiel y no tonterías, ¿eh? Eso me encanta. Pero te digo, nada, le diré fácil. Rosa es mi vieja. No me lo pueden tocar, cabrones. Pero sigamos. Tomo el vaso de agua que me ofrece y lo bebo con ganas. Tan pronto como dejo la taza, un par de brazos se envuelven alrededor de mi cabeza. ¡Dios! ¡Es preciosa esta mujer! Es que, brother, Dios, man. No, aquí sí le tengo envidia a Non, brothers. Aquí sí. Aquí. Aquí. Aquí no. Aquí Anon. No. Aparte de Fang y Annie, otro chico que me gusta es Naomi. Oh, no. Mejor me callo. Pero diciendo. No, men, aquí yo sí siento envidia por este güey. Oh, Dios. Oh, mierda. Rosa realmente me va a matar. No, 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 otra vez. Cálmense los dos. Ya. Ya, por favor. Con eso les escuché la E. No, ya cálmense ustedes dos, ya. Chicos estúpidos, siempre escondiendo su propio dolor. Es que, Rosa, el pedo es que no queramos, o sea, queremos soltar estos pedos. Pero el problema es que nadie estaría tan dispuesta como tú a escucharnos. Nadie. O sea, nadie. Nadie se tomaría el tiempo como tú. Por eso eres perfecta, ¿eh? Y lo diré siempre, mi vieja.
Su pesada mano frota suavemente mi cabeza mientras la cuna contra su pecho. Asegúrate de contarle esto a Fang, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, personalmente creo que ustedes dos son absolutamente adorables. Pero por mi señor en su cruz de roca, ustedes dos sí que son tontos. Siempre ocultando estos dolores que tienen del mundo y de sus seres queridos. Me balearon de nuevo. ¿Qué pedo? Venga. ¿Qué pedo? Te digo, voy a probar los mods, o sea, voy a hacer encuestas, o sea, cuando acabe esto voy a poner encuestas de que qué mod probamos, a ver la gente qué decide, porque en serio esto me gustaría. Ok, continuando. Rosa afloja su agarre alrededor de mi cabeza y miro sigilosamente hacia Fang y Nasser. No intentan matarse entre ellos, así que parece que han hecho algún progreso. Casi creo que acabo de ver a Fang sonreír de verdad. Siendo que yo pregunto qué hizo ¿qué hizo Víctor? Sigo. Justo cuando vuelvo a la mesa, mis oídos son asaltados por los gritos italianos de Moe desde el otro lado del restaurante. ¡Ey, ustedes niños! ¡Ya pueden volver! Lo primero que noto en el camino es Fang y Nasser parecen mucho más animados, como si hubieran recuperado toda su energía perdida. Puedo tirar factos. ¡Ah, lo de Rosa! Es que sí es verdad. Es que sí es verdad. Esto lo que dije es factos. O sea, la razón por la cual no podemos contar nada a nadie, o menos a una chica, es por eso, porque nadie se tomaría el tiempo como esta diosa. Nadie se tomaría el tiempo como esta diosa de... No te recomiendo un diario de hambre. Ok, entonces, ya sabes. O sea, esta diosa... No existe esta mujer. Existiría, pero está muy lejos de que llegue a lo que es esta mujer. Pero bueno, el punto. El diario de Amber, pásamelo. Te voy a pasar el link del disco ya que me acuerdo. Len, para que... De una vez lo hago. Para que me pases, si es que lo tienes. Si es que lo tienes, obviamente. Y eso. De una vez te agrego te paso el link del Discord para que pases mods o lo que pedo. Es como una continuación del tema del 4. Me encanta, por favor. ¿Dónde está el link del Discord? Se me olvidó. A ver, ahí está. Ok, entonces ya sé que vamos a continuarle entonces. Sí. Mi pinche oído me dolió. Invitaciones. Invitar a un amigo. Copiar el enlace. Ok, te lo mandé a Twitter, brother. ¿Sí lo tengo? ¿Sí tienes el link? Con madre, sí tienes el mod. Bien. Ok, te paso el link del Discord por Twitter, ¿va? Ahí está. Ahí te lo mandé. Ahí ya lo dejas en el apartado de mods y de estos. Estima que es cortito, pero lo bueno es que lo van a continuar. Ok, entonces está con madre. No te digo, ya te pasé el link. Ahí en el apartado que son mods y ese pedo. O sea, la parte, ahí lo mandas, ¿va? Pero bueno, sigo. Antes de que pueda sentarme, Fang se levanta y me rodea la cabeza con sus brazos. Casi le pregunto de qué se trata, pero puedo sentir la mirada fría que le lanza Rosa desde aquí. Fang, ¿sabes que esa no era mi intención? Fang deja escapar una carcajada de que se estaba conteniendo. Lo sé, solo estoy bromeando. Dejo escapar un suspiro de alivio. Fang ha vuelto a hacer bromas, eso es bueno. Bueno, Bueno, es bueno ver que el viejo Moe haya podido ayudar a poner las cosas en orden. No desenvolver de inmediato si lo necesitas. Y buen trabajo en conseguirte una mejor mitad, Nace. Está más guapa que tu vieja amiga. Tiene factos, Ojo que el God Moe tira factos. Está bien hermosa esta mujer. Espera, Rosa no es mi... Naomi y yo todavía estamos... Lo sé, probablemente tengas el corazón roto por la ruptura, pero no lo hagas delante de tu nueva chica, Nace. Eso, Fang, demuestra quién manda. Siempre dije que la melograno mignota no era buena para ti. Moe sale corriendo antes de que Nace pueda terminar su oración, dejándonos solos.
a los 4 una vez más. Rápidamente tomo mi lugar en la cabina junto a Fang, sintiendo que sus dedos se entrelazan de nuevo con los míos. Creo que lo leí mal, pero se extendió. Rosa, en su parte, tomó asiento a una llamativa distancia de Nasser. Y no sé muy bien quién parece más avergonzado. Y aquí nació el ship de Rosa y Nasser. Aquí. No mames, ¿neta? Pasa foto. Necesito. Sigando. No sé muy bien quién parece más avergonzado. El resto del tiempo en Mouse pues la pasamos bastante bien. Cualquier sea el truco familiar que tenía bajo su pequeña manga, parecía haber funcionado. Fang está más tranquila de lo que la he visto en meses. Nasser habla y ríe sin tener que atravesar un campo de minas verbal. Solo por el estado de ánimo de todos, siento que me he quitado un peso de encima. Y uno grande, brother. La cena es animada y Rosa se ofrece a llevarnos a Fang y a mí a casa. Fang acepta volver a su casa con Nasser. Ella me deja en mi casa y le devuelvo la mochila a Fang. Tras cerrar la puerta, me desplomo en mi cama, completamente agotado. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te silenciaron? A ver. ¿Qué hiciste? Más que todo, ¿qué hiciste? Rosa X Nasser es un chip bastante popular en la comunidad. No quieren que me exprese. Pues, ¿qué hiciste, güey? Víctor, ¿qué pedo? Rosa Nasser es un chip. A ver, déjame si puedo ver el comentario. No, si te silenciaron bien feo. No lo sé, bro. Nasser, Rosa X Nasser es un chip bastante popular. Qué bonito, me gustaría. Me gustaría verlo algún día. No lo sé, bro. Oye, ¿sabes qué? Ajustes del modo selectado, configuración del chat. ¿Sabes qué? Eso me recuerda que tengo de quitar a alguien espérame. Administrar peticiones, vigente, duplicado, administrar metas. Oigan, ¿saben cómo quitar el mod a alguien? Es que tengo un familiar, bueno, familiar entre comillas, que antes veía mis videos un chingo, pero pero el problema es que no me acuerdo quién, o sea, no sé dónde acceder a los usuarios. Stream en compañía, de información, hacer una raid. Es que duplicado, hacer precisiones. Es que hay una persona que ya no me habla, o sea, un familiar que ya no me habla. Pitos del canal no disponibles. Ay, quisiera. Lo sentimos. Los afiliados y partners de Twitch pueden usar puntos de canal en este momento. Ah, parece de mierda. Del chat. Quiero arreglar este pedo. Desde el chat. Pausar, chat, cambiar configuración de no moderadores. Eso. Pausar chat, apariencia del chat emergente, cambiar configuración de mods. Modo escudo, comprobar raid reciente, revisar los minutos de quitar ban, aumentar los ajustes de moderación. Quiero quitar eso. Moderación. Término para no. Canal stream. No. O sea, hay una parte. No me acuerdo quién, canal. Sí me acuerdo. Ah, lo que me enoja es eso. Analíticas. Bueno, la más el comando un ban. A ver. No, un mod, ¿no? ¿Era un mod? A ver. Ah, Dios me perdone por lo que voy a hacer. Ban. ¿Son 7? Ah. Ok, gatito tóxico. ¿Por qué me es difícil hacer este pedo? Chao, man. A ver. Poner el estado moderador de usuario.
¿Saben qué? A la mierda, luego lo hago. Me voy a atrasar mucho. Me da la mierda. Tras cerrar la puerta me desplomé en mi cama y completamente agotado. Olvidé comprar una almohada nueva. Fang me envió un mensaje de texto mientras camino a la escuela al día siguiente. Anoche dormí como una roca, lol. ¿Te sientes mejor también? Sí, ¿tus padres estaban molestos? Estoy jodidamente castigada en todo básicamente para siempre. Oh oh. Mi mamá se lo olvidará en una semana. XD. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vemos en ciencias como siempre, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué piensas hacer con las tareas que te faltan? Nasser se quedó despierto para ayudarme con eso. Aunque creo que hizo la mayor parte, lol. No, no, Fanbull se hizo más grasosa, no. No, Len, tú también, no. No es cierto. Calienta mi corazón al ver que ella ha vuelto a la normalidad. Espera, todavía no he hablado con Trish. No debería preocuparme. Pero cuando ella llamó a Fang. Oye, no, espera. Instintivamente empiezo a acelerar mi ritmo. Espera, hombre, necesito hablar contigo sobre Trish. Ah, bueno, no tengo ningún problema con Red. No puede hacer daño hablar. ¿Qué? Trish ha estado como súper lastimada por todo lo que ha pasado. ¿Sabes? El único frame que a mí me da como que mucha. ¿Qué? Es un pinche de este, dije, ¿qué pedo? El único, así como que frame que no me acostumbro todavía a saber a Red Triste. Nunca. Red Triste, nunca, no me acostumbro todavía. Pero bueno, eh, Trish ha estado como súper lastimada y todo por lo que ha pasado. Eso he oído. Entonces, no te importa. No, Red. No voy a traer a Fang para que se reúna con Trish para intentar arreglar su relación abusiva. Red se estremece. Cuidado con lo que dices. No, es que no me acostumbro, o sea, dime tú, pero este hombre puede tener cualquier expresión de tristeza. O sea, es raro verlo. Me leíste como un libro, ¿eh? Vamos, hombre, Trish será mejor esta vez, lo sé. Dar una oportunidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Escucho la desesperación en su voz. Dudando y suspiro, y los ojos en blanco. Y pongo los ojos en blanco. Bien, voy a estar ahí, pero voy a estar ahí presente, y nos iremos apenas vea que no está yendo bien. Oh, hombre, eres un salvavidas. Solo tráela al auditorio por el almuerzo. Me aseguraré de que Trish vaya. Red corre entusiasmado hacia su clase. Eso es lo más aliviado. Eso es lo más aliviado que lo he visto. Supongo que Trish realmente lo siente. Uf. Le doy a Fang la noticia mientras entro a clases en momentos antes del timbre. No lo sé. Estarás ahí, ¿verdad? Por supuesto. Trataré de no ponerme demasiado nerviosa y con anticipación entonces. Suspiro y miro el reloj. Siento que mi estado de ánimo ha sido puesto en una guillotina ahora. Trish y Red son de las capuchas negras. La ansiedad ha vuelto, haciendo que el tiempo pase muy lentamente. Ni siquiera en ciencias, donde Fang y yo podíamos al menos sentarnos uno al lado del otro y hablar, lo aliviaba. Pero matemáticas. El señor Kadlezidowski estaba inconsciente en su escritorio, una vez más sin ser de ayuda. Red ahora solo está sentado detrás de mí y cada vez que mira hacia atrás, sonríe y asiente. Trish no aparece por ningún lado. Los tic-tacs del segundeo del reloj son una cuenta atrás para el día del juicio final y estoy en el epicentro. ¿Mm? Oh, me llegó mi sobre Pokémon. Digo. El timbre del almuerzo suena con fuerza y yo salgo de mi pupitre arrastrando los pies. Un poderoso brazo me envuelve el hombro y me arrastra hacia la puerta. Vamos, hombre, cuanto antes tengamos nuestra comida, antes podremos dejar todo esto atrás. Hay un filo de algo en la voz de Red que hace que sus palabras suenen poco naturales. Mi teléfono suena en mi bolsillo.
Cuando lo alcanzo, Red me choca el brazo. ¿Qué quieres comer? Yo, ¿qué están sirviendo? Otro zumbido en mi bolsillo. Bueno, creo que hoy toca pastel de carne misteriosa y pizzas. Y otro. Dame un segundo. ¡Ey! La niña se está moviendo. Soy empujado hacia adelante de la fila por Red. En la fila por Red. Mi teléfono suena sin parar ahora. Red, ¿qué estás? Solo trato de conseguir algo de comida antes de que veamos a Trish y Frank. No quiero hacer esto con el estómago vacío. No quiero hacer esto con el estómago vacío, ¿verdad? Saco mi teléfono por fin para ver. Así que pizza, ¿verdad? Vamos por la pizza. Red, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa ahora? Miro la pantalla de mi teléfono y veo 10 mensajes. Todo de Frank. Red me empuja hacia adelante y mi teléfono cae al suelo. ¡Maldición, Red! Ya lo tengo, Anon. Él toma mi teléfono y lo guarda en el bolsillo. La comida primero, hombre. Vamos. Red, en serio, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué? Nada, hombre. Solo nosotros dos consiguiendo algo de comida, ¿verdad? Devuélveme mi teléfono, Red. Lo siento. Dejo caer mi bandeja y hago una carrera por el pasillo hacia el auditorio. Dios. Ahí odia Red. En esa escena. No, es que sí, brother. Red me persigue de cerca, unos metros detrás de mí. ¡Me espera! Creo que estoy logrando adelantarme a él. Solo necesito doblar la esquina y está al otro extremo del pasillo. Oigo los pasos de Red alejarse mientras me tengo una fracción de segundo. Jamás me voy a perdonar, pero en ningún universo. Verga. ¿Te dio por vencido? ¿Qué demonios? Chorros de agua, desde el techo y los pasillos llenan rápidamente de estudiantes que gritan corriendo por sus vidas. Los maestros intentan en vano mantener la calma. Red, sucio bastardo. El tío empujado de a un lado desde todos los ángulos por el cuerpo estudiantil. Solo unos pocos metros más hacia la puerta. se vio en chinga rosa aquí. Finalmente logro poner mi mano en la manija y... Lo siento, hombre. Me tiene en una llave con un brazo. Conveniente. Red abre la puerta con un pie para mirar adentro. Ya verás, hombre, todo va a estar bien. Solo puedo ver cómo se desarrolla la escena que tengo ante mí. Aquí me voy a odiar todo. Aquí me voy a odiar por todo lo que voy a decir. Ah, Dios mío. ¿Por qué no quieres hablar de eso? Por favor, habla conmigo, por favor. Han pasado días, ¿no has tenido ya suficiente tiempo para pensarlo? Vete de mi vida ya. No, Frank, no, Frank, te ayudé, ¿recuerdas? Quiero seguir ayudándote. Me usaste, me traicionaste. No lo hice, no podías lidiar contigo mismo, no estabas contente con cómo iban las cosas. Te ayudé a lograr tu nuevo tú, un nuevo tú, has aceptado algo hermoso, estaba orgullosa de ti. No necesito un nuevo yo. No lo entiendo. ¿Podrías por favor decirme qué es lo que está tan mal? Por favor, Trish, deja de hablarme. ¿Pero por qué? Deja de gritar. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con los otros chicos? ¿Qué pasa con la banda? Arruinaste todo. Se suponía que iba a ser divertido. ¿Cómo? Por favor, dímelo. Simplemente tomaste el control de todo. Estábamos haciendo lo que querías todo el tiempo. Votamos para saber qué hacer después. Y lo hicimos, y solo hicimos lo que tú querías. Porque pensé que estarías de acuerdo con eso. Y no estabas, si no estabas de acuerdo con algo que hice, entonces deberías habérmelo dicho. Deberías haberlo sabido. Me estás confundiendo. Fue tu idea. Tú eres el que quería que tomáramos la banda más en serio, y lo hice. Solo estaba haciendo lo que querías porque pensé que nos... Se me olvidó la voz de Trish por un momento, espérenme.
Solo estaba haciendo lo que querías porque pensé que nos habría hecho más felices. El estrangulamiento de Red está haciendo que mis heridas vuelvan a brotar. ¿Puedo simplemente morir aquí mismo? No has respondido sobre la banda. ¿Qué pasa con Room Drama? No sé, Trish. Se acabó, ¿ok? Esperaba que te tomaras tiempo para despejar tu mente y reconsiderar. ¿Qué te pasa, Fang? No sé quién eres, Trish. Hiciste algo que me hizo cuestionar años de mi vida. Años perdidos. ¿Por qué él? ¿Es por eso? ¿Realmente vas a tirar todo por la borda? ¿Vas a tirar por la borda toda nuestra vida juntos desde que éramos niños hasta ahora? Justo cuando estamos a punto de lograrlo. Trish, no quise decir eso. Cada vez que te ofrecí un hombro para llorar, las canciones que escribimos, las historias que se nos ocurrieron, desaparecieron. ¿Es así? ¿Y para qué mierda? ¿Por un maldito vagabundo que conociste hace unos meses? ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Convertirte en una esposa de remolque? ¿Hacer absolutamente nada todo el día y recibir una paliza y alimentar a mocosos a beneficio de un don nadie sin dinero? Ok, no es necesario que recordaras que es pobre. Siempre estuve ahí para ti. Hacíamos todo juntos. Y así, ¿me lo vas a agradecer? Echándome tu vida para convertirte en un basurero de... Para que este maldito parásito social. ¿No ves lo que está mal aquí? Me dijiste cuando empezó el año que tenías mucho miedo de no llegar a nada en la vida. Estamos juntos en esto, ¿no? Si no te lanzaras la cabeza exactamente en eso, serás un don nadie. Verga. ¿Recuerdas? Todavía tengo los mensajes, mira. Sabes que tengo razón. Siempre estoy en lo correcto. ¡Contéstame, Fang! Red me suelta el cuello por completo. Sin decir una palabra, mete las manos en los bolsillos y saca mi teléfono. ¡Ahora no mames, soy yo! ¿No dijo nada? Solo alcancé a verlo, pero vi la decepción en sus ojos. Me pongo de pie y abro la puerta de golpe. El silencio inunda la habitación. Finalmente, Fang respira hondo y lo deja salir antes de volver a enfrentarse a Trish. ¡Vete a la mierda! ¡Solo sal de mi vida, Trish! ¿Qué me puedo decir? No puedo ayudarlo. Aquí no puedes, brother. Aquí, lastimosamente, no puedes, bro. Y espérate que se viene peor, ¿recuerdas? Se viene peor. ¿Verdad, Den? Se viene peor. Trish me lanza otra de esas miradas furiosas antes de salir corriendo por la puerta lateral. Fang dobla su asiento y se sienta en él, con las rodillas contra el pecho, cubriéndose con sus alas. Me siento a su lado y empiezo a llorar en silencio sobre sus rodillas. Me estiro a través de las alas y encuentro una mano para sostener. El timbre del almuerzo va y viene, al igual que el timbre de llegada tarde a la clase de música. Trish la cagó pero bastante. No sé por qué no espero que se junte todo el grupo. Terminamos faltando a las últimas clases y volvimos a mi apartamento de nuevo. Un 1 de abril. Fang y yo llevamos un mes juntos. Las cosas van bastante bien cuando descartamos el intento semanal de Trish de hablar con Fang. Rosa y Estela han ayudado con eso. De hecho, han hecho mucho por nuestra relación, entre distraer a Trish y darnos un espacio para estar juntos los fines de semana, lejos de todos. El único inconveniente es toda la maldita jardinería que tenemos que hacer durante nuestro tiempo a solas. Aún así, las cosas van bien. Y ahora mismo voy a ganar nuestra guerra de bromas. Puede que me haya atrapado con esa estúpida broma del beso. Nunca sabré cómo diablos encontré una maldita trampa para ratones tan pequeña. Verga, quisiera ver su reacción. O sea, ya me imagino, pobrecito. Pero hoy tengo una golosina especial solo para ella. Por primera vez puedo usar mi conocimiento otaku para un bien mayor. ¡Ey, dulzura! Fang gruñe ante el apodo amoroso. La verdad me dolió decirlo a mí también.
Consideré las posibilidades de utilizar el nombre cariñoso de su madre, pero después de la última vez no quise tentar al destino. Fase 1 completada. Está demasiado distraída para comprobar la caja que tengo en la mano. Ni idea cuál es su brillante plan. ¿Quieres jugar al juego del Poki? ¿Cómo se juega eso? Bueno, yo sostengo uno de estos, saco uno de los palillos verdes azucarados de la caja y sostengo al extremo liso con los dientes. Entre mis dientes, entonces tienes que tomarlo con tus labios. Y tratar de no morder lo más que puedas sin tocar mi cara. Fang entrecierra los ojos con sospecha y luego, con cautela, mueve su cabeza hacia la mía. Estos son de chocolate. Fang, ella se acerca y muerde el palo de Poki a centímetros de mi cara. Bingo. Surto se contorsiona casi de inmediato y lo escupe en el suelo. ¿Qué mierda es eso? ¿Dónde conseguiste esos? Apenas contengo mi risa, mientras Fang bebe el resto de su café para quitarse el sabor de la boca. Digamos que Stella recibe todo tipo de bocadillos extraños de Japón. Como palillos de wasabi de Poki. Fang parece dispuesto a estrangularme, pero aún me queda una carta por jugar. ¡Hey! Tengo perdón hoy, Día de los Inocentes. Venganza por la ratonera del otro día. Ella gruñe y me golpea en el hombro. Supongo que me lo merezco. Cayó en mi jutsu. Chile. ¿Ah? Ah. Antes de que pudiera responder, soy un anuncio por los altavoces. Muy bien, todos escuchen. El próximo mes será lo que posiblemente sea la cumbre de su tiempo aquí en el Instituto Volcano. Graduación, así es, lo dije. Mañana estaremos vendiendo las malditas entradas para el baile de graduación. Así que prepárense esos malditos trajes formales. Dato curioso, bueno, cosa que ahora yo no veo de la misma forma, ya no puedo ver Primal de la misma forma. O sea, de la misma forma ya no puedo ver Primal después de esto. Ay, Dios mío. El timbre de la finalización del sistema de megafonía pasó a un momento de completo silencio. Entonces de repente comienza la charla. Oh, hombre, tengo que pedirle que vaya con... Incluso si tengo un vestido lo suficientemente bueno para... Los boletos son bastante caros, voy a pasar a esto. Todo el mundo parece entusiasmado con la repentina noticia. Vale de graduación, ¿ah? Supongo que no me importaría ir si es con Fang. ¿Qué se pondría ella? En realidad, tacha eso. ¿Qué me pondría? No puedo permitirme un traje decente. Tal vez le envíe un mensaje a casa y le pida a papá su viejo traje. Las entradas para parejas también cuestan como $100. Estoy seguro de que podría hacerlo funcionar si fuera necesario. Hey, tranquilos, estudiantes. Ya habrá tiempo para planear su noche de graduación de desenfreno. Ay, perdón, Eructo. Todavía tenemos que terminar la lección. Terminen esto y luego charlen todo lo que necesiten. La clase echa colectivamente la cabeza atrás para quejar. Oh, tonterías. Son solo 2 páginas de física de partículas. ¿Tienes una Raygun de repuesto en tu mochila? El profesor Frenchford reparte la tarea y vuelve a su escritorio para una rápida siesta. La física de partículas no es demasiado difícil, más bien tediosa que otra cosa. Len, me doy cuenta de lo que Trish dijo a Frank sobre la niña. Sé que sería su esposa y recibiría maltrato. Probablemente proviene de experiencias con su padre y con su madre. Eso explica su odio hacia los hombres que se aman. ¡Verga, es cierto! ¡Es cierto! Ya van 7 datos curiosos que tiras, Claudia. Tienes. Fuera de pedo, sí es cierto. Jugaste el modo de Trish, se ve. No me den spoiler, porfa. No me den spoiler. Yo nada más vi el inicio. Y pues me tragué el spoiler del final 1. Así que no sigan, no sigan. La física de partículas no es demasiado difícil, más bien tediosa que otra cosa. Debería terminar bastante rápido, a menos que surja algo. No, recuérdame, ¿qué es un quark? Oh, claro, compañeros de laboratorio. A los 15 minutos de la tarea, los dos estamos a punto de terminar. Estamos haciendo un tiempo sorprendentemente bueno. Y has dicho que los electrones mantienen la carga negativa, ¿verdad? Sí.
No puedo imaginar cuándo usaría esta basura en la vida real. Nunca se sabe, podrías encogerte algún día. Sí, y podrías dejar de fingir que estás transmitiendo en vivo en Usenet. Por lo que sabes, podría estar dándote respuestas incorrectas, ¿sabes? Pero había un bot con varias rutas. ¡No, no mames! No, de hecho es algo que me di cuenta por mí mismo. ¡Ah! Creo que también en los capítulos extra, ¿no? Ok, de Naomi. Stella, Trish, Fang, si no me equivoco, lo explica, ¿no? Ah, no mames, sea con madre eso. Sigo. Disocio, perdón. O sea, me encantaría hablar de este pedo, pero disocio. Después nos tardamos 4 o 5 horas. Em, por lo que sabes, podría estar dándote respuestas incorrectas, ¿sabes? Claro. El profesor está haciendo su ronda revisando a los alumnos y llega a nuestros asientos. Hola, Non, Frank. ¿Ustedes dos se llevan bien? Sí, doctor Frankfurt. Me alegro de oírlo. Saben, estoy muy orgulloso de ustedes dos. Recuerdo que a principios de año estaban en la garganta del otro. Eso se escuchó muy mal. Y ahora mírense. Los dos nos sentimos incómodos. Algo de la luna, no soy muy bueno con los nombres. Ok. Sí, gracias. En cualquier caso, ustedes dos se entienden el material, ¿verdad? Oh, sí, Fang y yo estamos bien. Solo les estaba ayudando con algunos problemas. Uf, esta vez lo he recordado. Bien. Entonces, no te retendré más tiempo. Frankfurt serpentea para molestar a los siguientes estudiantes. De todos modos, ¿dónde estábamos? Volviendo la vista hacia Frank, sus manos intentan cubrir su cara. Excepto el ceño fruncido, que es imposible ocultar con su largo pico. Frank, ¿estás bien? Se forma una sonrisa avergonzada cuando comienza a negar con la cabeza. Sí, estoy bien. Solo que me recordé de algo embarazoso. ¿Qué? Trish. ¿Trish? No puedo evitarlo. La veo todos los días. Intentamos apuntarnos juntos todas las clases que pudimos. Y ahora me arrepiento. Y cada vez que la veo me acuerdo de todo eso. No soy bueno en el juego de los pronombres, Frank. ¿Qué cosa? Eso, lo del pronombre. Ahora las cosas son diferentes. Y me gustaría haberme juntado más con Nasser, más que con ella. Hay algo de desprecio en la forma en la que lo dijo. Moon Princess. No es multiruta, es solo no interactuando con diferentes chicas. Ah, ok. Moon Princess, ¿eh? Hay algo de desprecio en la forma en lo que dijo. En la forma en la que lo dijo. Ahora que lo menciona, Trish ha estado muy rara últimamente. Debería mencionarle a Fang el hecho de que todos los días en matemáticas me fijo si hay una bomba debajo de mi asiento. Eres a quien menos veo, lamentablemente. Fang empieza a acariciar mi mano sobre la mesa. Sin embargo, ahora he estado pensando y no me importaría que me llamaras Lucy. Me gustaría, de hecho. Ah, eso sí es muy bonito, güey. Yo... ¿Estás segura? Hay una fragilidad en su voz, una rigidez en su sentimiento. Pero si Lucy lo desea, entonces... Muy bien, entonces... Lucy. Ella se sonroja de nuevo y mira hacia otro lado. Pero con distintos finales y dependiendo de quién elijas. Ok, esa la puedo... esa me interesa. Lo voy a anotar de una vez acá. Ya que estoy... Entonces... multirutas. Bueno, está anotado. ¡Ganamos! Okay. Ese sonrojo de nuevo y mira hacia otro lado. He probado su nombre un par de veces. Es un nombre bonito, realmente dulce, pero... Fang... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Fang seguirá siendo... Es... Verga, me descargué una versión. Creo que voy a tener que actualizarlo. Pero sí es un nombre muy bonito. Sí, brother. Sí, en mi cabeza Fang se adapta mejor a ella.
Puta madre, tengo que usar otra veces. Pero solo tú. No sé si me siento cómoda con que alguien más me lo diga todavía. Ya veo. Eso es por compartir eso conmigo. Ahora los dos nos sonrojamos. Ay, no sé, bro. Tengo muchos tramos con ese nombre. ¡No me jodas! No, Víctor, no digas eso. Bueno, si ya estamos en el momento, tal vez puedo preguntar. De todos modos, Lucy. Lucy, no te preocupes por eso. Sí, por supuesto. De todos modos, el baile de graduación, ¿verdad? Los ojos de Ámbar de Fang se fijan en los míos. Su mirada suplicante atraviesa mi alma. Siento la imparable necesidad de consolarla de cualquier manera posible. ¿Tú quieres ir conmigo? Observó cómo el rostro de Lucy se vuelve cada vez más y más rojo. Sus labios pasan de una línea delgada a una sonrisa impresionantemente masiva. Ella trata de cubrirse la cara con las manos. Cuando eso no logra ocultar su creciente emoción, sus alas se envuelven en la parte superior de su cuerpo. Un chillido de alegría penetra en la jaula de plumas, acompañado por el ritmo entrecortado de unas botas que pisan rápidamente el suelo. Una vez que los sonidos de alegría se apagan, Lucy baja sus alas. Respira tranquilamente y se encoge de hombros con indiferencia. Claro, podría estar bien. Toda la cara se ríe bajamente, y yo tengo que contenerme las mías. Lamentablemente, era una fuerza mucho más grande que yo. Cierra la puta boca. Eres mi cita. Si me permite ser feliz. Aunque su voz era petulante, hay un tono subyacente de la alegría en ella. Tranquilicé a Lucy con una sonrisa, a lo que respondió bajando las alas hasta que se plegaron cuidadosamente tras de ella. Sí, aunque debo advertirte que no sé bailar una mierda. Tus pies han sido advertidos. Está bien. Voy a pisar tus pies primero. Mierda, necesito un traje. Tío, linda, tío, brother. Estás murmurando de nuevo. Y, podría pedirle a Nasser que el suyo antiguo. Estaba pensando en algo así, pero probablemente le pediría a mi papá su viejo smoking. Al fin y al cabo, el suyo está hecho a la medida, para humanos. Sería bastante tonto caminar toda la noche con agujeros para las alas dejando al descubierto mi camiseta. Eso sería bastante tonto, sí. Y luego está la cola. Oh, Dios, no. Pero sí, el traje de mi papá funcionaría bien, aunque sea un poco viejo. Él solía hablarme de las fiestas a las que iba cuando tenía mi edad. Parece que él era muy divertido. De todos modos, ¿tienes algo que ponerte? Mi mamá ya habrá comprado algo para el traje perfecto para mí. Pero el anuncio para el baile de la graduación fue dado hoy hace unas horas. ¿Y? Parece que es una cita entonces. La sonrisa de Fang es angelical. Antes de poder memorizarla completamente. Mierda, la tarea. De todos modos, ya casi la terminamos. La terminábamos. Miro nuestra hoja mayormente terminada. Al darle la vuelta, la parte de atrás tiene el doble de preguntas y el cuádruple de espacio en blanco. ¿Mayormente a mitad de camino? Simplemente suspiro y dejo caer la hoja. ¿La terminamos en mi casa? Suena como una segunda cita. Más tarde en mi casucha de casa. Ya casi está terminado. Me gustaría poder conseguir ayuda para las otras horas. Esto me ha llevado demasiado tiempo. Mierda, hombre, Trish no deja de mirarme durante la clase esperando a que hable con ella. Ahora tengo que evitar a Red y Estela porque siempre están cerca de ella también. Es agonizante. Sigo teniendo esos sueños en los que agarra coraje. En los que agarra coraje y me veo obligada a hablar con ella de nuevo. Ahora se siente más cómoda, más como pesadillas. Rosa está demasiado ocupada para ayudar. Los ejercicios, digo, pero espero que el viaje de campamento sea divertido. Bueno, ya está hecho todo. Gracias, Anan. Eres un tipo bastante genial. No hay problema. Me gusta ayudarte, supongo. Y sin pedir nada a cambio. Au. Ok, tengo miniatura. Cállenme los ricos, tengo miniatura. Cállense.
Miniatura, miniatura, miniatura. Miniatura, miniatura, miniatura. Deleítense, mugrosos. Miniatura, miniatura. ¿Eres tan bueno conmigo? Gracias, Lucy. ¿No hay nada que realmente quieras de mí? ¿Te refieres a pagar? No sé, las cosas están bastante bien ahora, sin embargo. ¿Más siestas? ¿O quizás abrazos? ¿Sujetarme de mi mano? Estoy sudando mucho. ¿O tal vez un beso? ¿Un beso con ese enorme hocico? ¿Por qué? ¿Asustado? ¿Nunca has besado a un dinosaurio? No. ¿Ni siquiera una chica humana? Ah, aquí ahorita nuestro Len está alucinando, o sea, ahí de nuevo esta aplicación de, ese debería ser yo. Len. Entonces, ¿soy tu primer? ¡Qué emocionante! Esto es muy raro, no sé cómo me siento ahora. ¿No te sientes rara tú también? ¡No! ¡Víctor! ¡No! 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 Esto es muy raro, no sé cómo me siento ahora. ¿No te sientes rara tú también? He besado hocicos más cortos, el tuyo no puede ser tan diferente. Mira, no. Así no si no funciona, no cambiará nada, ¿verdad? ¿Lo prometes? Claro que lo prometo. Ven, acércate, maldito maricón. Ok. No muerdo, aunque nunca he probado humano antes. Ok, aquí va. Juren por mi vida que que lo que voy a leer se va a ir a la tumba. Bueno, quedará en YouTube, pero espero que casi nadie lo vea. Y bien, estos son solo los labios. La lengua, vamos. ¿Qué estás haciendo? Tu boca se inclina hacia atrás. Tengo que colgar mi mandíbula. No hagas eso, es estúpido. Espera, tú ahora abre bien. Eso es aún más estúpido. Oh Dios, ¿cuánto te mide tu lengua? Creo que casi vomito. Oh Dios, creo que llegas a tus amígdalas. Mierda, lo siento, lo siento, lo siento. No, no, está bien, déjame pensar. Probaremos de nuevo con el otro. Ok, no te abras tan ancho. Espera, inclínate hacia un lado, así. No sé, probablemente nunca me acostumbraré a esto. ¡Víctor! ¡Mal timing, mamón! ¡Mal timing, mugroso! ¡Te odio, Víctor! ¡Te odio! Ahora sí, solo se interprete lo que dicen. ¡No! ¡Brother, no! De verdad, yo creo que fue agradable. Me imagino las posibilidades. Tú también, ya. Ya. Prométame que esto no, que esto se queda entre nosotros y los cabrones que vayan a ver este pinche video. Ay, no. Ahí le diciendo, miren banda, estos son SMRs lectados de los God. De verdad, yo creo que fue agradable. Espera, ¿en serio? Pues sí, no eres un mal besador. Tonterías. En serio, aquí. Mugroso te. Pinche. Pinche Víctor se pasó de lanza, man. Hizo el mejor timing de la historia. Ok, ahí va. Otra para Víctor. Mira, chavito, estos son SMRs de los dos. No te pongas tímido ahora. Lucy. Lucy. Ah. ¿Ves? Mejorando. Mm, puedo sentir el latido de tu corazón. ¿Es tan fuerte? Literalmente, esto es para diabéticos, men. O sea, esto no es recomendado para diabéticos. No. Sí, sí, igualmente. Han pasado unas semanas desde de que invité a Luz a salir al baile. Tengo que decir que las cosas están mejorando para mí en este momento.
A Lucy le ha gustado mucho ayudar a Rosa con los jardines de la escuela. Pero me deja chico algo. Ok, va. La llevamos con madre. Va. La llevamos con madre. Sigo. A Lucy le ha gustado mucho ayudar a Rosa con los jardines de la escuela. Rosa ya no me obliga a ayudar, pero sigo echando una mano con frecuencia. Hoy mismo Lucy y yo estábamos plantando unas hortensias que iban a florecer en unas pocas semanas. Y ahora estoy montando un par de tiendas de campaña. Solo. A pesar de estar en un grupo de 4. Vamos, dure 5 minutos más. Ya, Víctor, ya. Ya, güey. Estela estaba charlando conmigo sobre el esoterismo mientras los delincuentes escolares reciben el tratamiento orwelliano de Rosa, que alterna entre ayudar a Fang a plantar a un tipo de flor exótica que no conozco y ladrar órdenes. Entiendo tal vez un tercio de lo que dice Estela, casi simple, sea siempre acento con la cabeza. Noche es realmente importante porque la luna estará en perfecta alineación con para mis adivinaciones. Sí, eclipse lunar. Ese es el que no puedes ver la luna o en el que no puedes ver el sol. Ah, también se llama luna de sangre por su color. Es una noche muy importante para mí, Anon. Siento que mis adivinaciones serán mejores bajo su brillo carmesí. Pero, ¿acampar? Oh, sí. Mi patio es muy grande. Largo viaje para el autobús de la escuela. ¿Por qué voy a hacer? Verga, voy a hacer el... Ah, puta madre, me voy a arrepentir por esto, pero no me quejo. Pero puedo ver que la vi las estrellas por la noche. Así que Stella a menudo se queda a dormir. Anon, deberíamos ir. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Podemos ir a ver las estrellas, Anon. Imagínatelo. Pero acampar, no podemos simplemente... Vamos, Anon. ¿No quieres ver las estrellas conmigo? Los ojos suplicantes de Lucy se fijan en los míos. Bueno, mientras tengamos tiendas de campaña... no quiero lidiar con los insectos. Mientras tengamos tiendas de campaña, yo y mi estúpida boca. Sí. God. Finalmente consigo clavar un poste en el suelo blando. Uno menos, quedan 19. Yo tenía una casa de campaña. No, ¿saben cuál fue el pedo? O sea, yo cuando conseguí mi primera casa de campaña cuando era niño era la persona más feliz del mundo. Desventaja, no cabía en ella. Literalmente yo medía más que la maldita casa de campaña. Y literalmente llegamos a tal punto de que usamos las tubitos esos para hacer la casa de campaña como espadas. Y pues mis primos y yo los destruimos todo lo que queda de la casa de campaña. Pero fue divertido mientras duró. El peor dinero, mejor y peor invertido de mi vida. Ugh, y ahora Lucy va a usar esos lindos ojos de cachorrito cada vez que quiera algo. Mi patio es enorme, grande, mucho espacio. Padre, ya. Ya, cállense. Nada de tiempo a solas con ella. Y nada de tiempo a solas con ella, ya que todas las chicas están trabajando en la parrilla. Oigan, no estarán haciendo la cena con esa asquerosa carne de herbívoro, ¿verdad? Por supuesto. Siempre estoy preparada para servir a los invitados. Espera, ¿cuáles eran cuáles? ¿Qué? Si llego a morder, aunque sea una sola hamburguesa de bicho, tus cartas irán a la hoguera. Oye, se supone que acampar es relajante, relájate. Además, cuando termines con las tiendas de campaña, tienes que encender la hoguera. Espera, ¿por qué yo? Rosa y Estela se sorprenden e intercambian miradas. Solo pensé que sabrías, eso es todo. ¿Por qué yo? ¡Ey! El director sí es bueno con las hogueras. Supongo que es una cosa de él. Vamos, Lucy, vamos, dejen de burlarse de él. ¿A quién le importa si aún no ha evolucionado hasta el fuego? Me tropiezo en la tienda y derribo todo. Para cuando consigo ponerme de pie, las dos tiendas, para cuando consigo poner en pie las dos tiendas, el sol se acerca al horizonte. Y me duele la espalda para montarlo todo. Afortunadamente, Lucy lleva consigo un encendedor para sus cigarrillos, así que pude iniciar un pequeño incendio. Me desplomo sobre uno de los troncos que rodean la hoguera y trato de masajearme los ojos. Hola, Non. Oh, ¿está lista la comida? Esther y Lucy están consiguiendo algunos platos para usar. Tomaré asiento por un minuto. Gracias por invitarnos a Lucy y a mí a acampar aquí.
Oh, no lo agradezcas. Estoy muy feliz de tener amigos en casa. Aunque normalmente me cuesta hacer que las carpas se mantengan en pie. Así que, de verdad, tengo que agradecerte que lo hayas preparado. Oh, no fue nada. Estela llama desde la puerta trasera de la casa de Rosa. Ella regresa con Lucy, ambas con utensilios extra y bocadillos. Rosa les hace señas para que se acerquen. Nunca imaginé que Fang viniera. Lucy, tú sí tienes mucha suerte de tenerte. Estela se esfuerza para separar las falsas brochetas de carne real antes de entregarme un plato. Lucy tiene esa mirada en sus ojos y arrebata las más grandes de inmediato. El ocaso se acerca. Creo que es mejor que nos alejemos de los predestinados, Rosa. Mi cristal de adivinación espera. ¿Qué? Que no hablo lo que sea eso. Lo que sea eso. Creo que Stella quiere decir que el sol se está poniendo y que tenemos que ir a montar su telescopio. Entonces, ¿por qué no lo dijo? Rosa y Estela se cogen. Rosa y Estela recogen sus platos de brochetas impostoras y empiezan a caminar hacia el otro extremo del patio de Rosa. Fang se encoge de hombros y empieza a devorar su comida. Sin nada más que hacer que esperar, a la noche también empieza a remover la brocheta. Creo que Estela no cocinó esto. Dame un poco del tuyo. De ninguna manera, tienes el tuyo. Bueno, yo también quiero el tuyo. Se supone que debes compartir con tu novia. Verga, eso no. Aún así, la regla no aplica, brother. No, 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 no. No, no, huevos, huevos. Huevos, no. Maldita sea, y eso es asquerosa, y eso es que asquerosa terológica. Bueno, puedes probar un bocado. Yo cantando en directa. No. Le extiendo la carne en un plato. Ella sonríe maliciosamente. Me doy cuenta de mi error al ver que sus fauces se ensanchan y enguñen la totalidad de mi brocheta. Una vez más se retira y quedo con un palo de madera crujiente pero limpio. La comida robada es la mejor comida. Bueno, eso fue innecesario. Aquí, toma el crudo. Lucy entrega su brocheta poco cocinada. Como sea, me gusta así de todos modos. Deberías agradecerme entonces. Neta, ¿a quién le gusta la carne en término medio? O sea, ¿qué pedo con esa gente? O sea, no es por mal decir, pero... Ven, tengo un familiar. Qué bueno que ya no lo veo. Porque siempre que tenemos que hacer una juntada familiar, tenemos que él, no nosotros, que él cocine sus propias comidas, porque al chile no nos gusta que la carne que la cocine él. No, me cae gordo. Pero también es medio hambre. Qué asco. Para el gusto, a mí me da asco. Pero bueno, sigamos. Ella apoya su cabeza en mi hombro. Uah, este caso sí que está crudo. Sostengo el palo sobre el fuego para que se carbonice un poco más. Eso se va a quemar, eso va a quemar el exterior. No puede ser más difícil que hacer un malvavisco, ¿verdad? Hablando de... ¿Rosa trajo algunos? Eso creo. Guarda tu palo de brocheta para ellas. Creo que prefiero usar un palo normal del suelo antes que comer un malvavisco del asiento. Luz y yo escuchamos el crujido del fuego durante 2 minutos. En algún lugar de la distancia oigo a Estela gritar a Rosa por dejar la tapa del telescopio puesto. Es un argentino jamás. A un argentino jamás le diga que está cruda porque te matan. Exacto. Literal aprendí por la mala. ¡No! ¡No! ¡No, no mames! ¡No! A la verga. A la verga. Sigo. Rosa dijo antes que tengo suerte de tenerte. ¿Te sientes afortunada? Para mí que es al revés. Yo sí. Rosa tiene razón. No hubiera ni pensado en ir de campamento en el primer semestre. Supongo que he cambiado mucho. Tu brocheta está en llamas. ¿Ah? ¡Mierda! Soplé los trozos de carne ahora quemados. ¿Flameado? Lucy resopla. Masticando esto no es lo peor que he comido.
Cada vez que decía que se sentía crudo, me traía a mi padre uno más crudo. Y más hasta que aprendí a callarme. No, Víctor, no digas eso. No. A la mierda. No mames, qué feo. No, qué feo por Víctor, men. No. Chale, en el chat. ¿Ese? Masticando esto no es lo peor que he comido. ¿Aún quieres un trozo? Ella solo mantiene la boca abierta. Pongo el palo al alcance de un mordisco y ella arranca el trozo. Sí, ya no está mal cocido, eso es seguro. Pareciera que le eché combustible para aviones. Lucy se recuesta en mis brazos mirando el cielo nocturno. Acabo mi brocheta y me uno a ella. Estela tiene razón, las estrellas se ven muy bien desde aquí. Me recuerda a mi casa. ¿Las estrellas? ¿Mm? Oh, sí, no había mucha contaminación lumínica alrededor de Rock Bottom. En el breve tiempo que estuve en los Scouts, pude mirar un poco de cerca pude mirar un poco acerca de constelaciones. Nombre algunas. No lo recuerdo ahora, eso fue hace como una década. ¿El cinturón de Orión? Cualquiera puede nombrar el cinturón de Orión. Ah, cuchara mayor, cuchara menor. ¿Te refieres a los cucharones? También, ¿sí? Lucy tararea y se desliza suficientemente cerca para que pueda pasar su brazo alrededor de su hombro. Su cabeza se apoya en mi hombro y no puede evitar sonreír. ¿Algo como esto entonces? Es suficientemente cerca. Creo que también puedes ver Marte, se supone que es el rojo. Creo que es la luna, non. Ha pasado un tiempo, bueno, dale un respiro a tu novio. Siento cómo sacude la cabeza mientras retiene una risita por mi propio bien. Sin embargo, me las arreglé para conseguir mi insignia. Si eres un hombre sí que eres un hombre tan fuerte y valiente. A la mierda, un cumplido es un cumplido. Contemplamos el cielo nocturno en un silencio agradable. ¡Oh, mire! Lucy señala al cielo una estrella fugaz. Bueno, oye, ¿y tienes un deseo? Esa no es una estrella fugaz, idiota. ¿No lo es? Miro de nuevo. La estrella está unida por varios puntos más pequeños que se arrastran detrás en el cielo por solo un instante antes de desaparecer en el otro horizonte. ¡Wow! ¿Una lluvia de meteoritos? El incomprensible grito emocionado de Stellar rompe nuestros oídos. Lucy se tumba de espaldas para tener una mejor vista. Un poco de suciedad en mi ropa vale la pena el momento. Hombre, estar aquí con Lucy después de una noche tan maravillosa. Siento que, pase lo que pase, todo va a salir bien. Yo siento lo mismo. Voy a empezar a morderme la lengua. El murmullo, brother, el murmullo. Gracias por estar aquí conmigo, Anon. Quiero decir, esto es todo gracias a ti, y a Rosa, y a Estela también. No, gran bobo, quiero decir, siempre has estado ahí para mí, incluso cuando he sido tan mala contigo. No sé por qué tipo de camino me estaba yendo cuando me conociste, pero sé que no era un buen lugar para estar. No sé dónde iba a terminar si no te encontraba. Me salvaste, Anon, y siempre estaré agradecida por eso. Ella se sienta y me mira con una cálida sonrisa suya. Escucharla decirlo de esa manera, tal vez arregla a Lucy después de todo. Parece tan feliz como si parece estar feliz con cómo están las cosas. No importa si todo fue parte del estúpido plan de alguien. Los dedos de Lucy bailan por mi mejilla. Despacio, despacio, muy despacio. Sus ojos se cierran mientras se inclina hacia adelante. Su cabeza se inclina y su boca se abre lentamente. Nos tomó un mes resolver esto, pero ahora que hemos tenido práctica, me levanto. Mi propia boca se encuentra con la de ella en una colección lenta y suave. Muy gráfico. Su lengua se deslizaba a lo largo de la mía. Esta vez se las arregla para no amordazarme con ella. Nuestros primeros 14 besos nunca fueron tan fáciles. Y es una felicidad total mientras saboreamos los labios del otro. Aunque me encantaría quedarme así para siempre, si pudiera, el aire es muy necesario para la vida. Nos separamos tan lentamente cuando nos conectamos. Como cuando nos conectamos.
Lucy abre los ojos y me sonríe picaramente. Te amo. Sí, yo también. Ella ríe y se acuesta. Su cabeza se apoya en mi hombro y su ala se convierte en una manta mientras miramos las estrellas. Nos quedamos sentados tumbados un rato más, haciéndole compañía a la luna roja. Un mes después. Es la noche del baile. Mi viejo tuvo la amabilidad de enviarme su viejo smoking de la época del instituto. Me costó un poco coser, pero conseguí que quedara bastante bien. Rosa en la otra cartón para que Aaron ya comenzó. Pinche Víctor. Me costó un poco coser. Ay, mugroso. ¿Por qué eres así, güey? ¿Cómo es posible que tires tan buenos chistes en estas horas? Va, aquí va otro. Otro punto pues para este güey. Ok, me costó un poco coser, pero seguí que me quedara bastante bien. A juzgar por las manchas de vino en las mangas, papá ha hecho muchos anuncios importantes con estos smoking. Este es el único final donde Frank le dice que lo amo. No mames. Bueno, técnicamente sí. Pero verga, no me había dado cuenta de eso. Le da un poco de historia, supongo. Cuando llego a casa de Frank con un ramillete de flores barato, veo al parásito color granada esperando en la puerta principal. Genial. Y Dios mío, ¿cómo puede moverse con ese vestido? La mitad superior parece estar pegada contra su cuerpo. Y estoy 100% seguro de que no hay nada debajo de la mitad inferior. Sin contar los capítulos exagerados. Sí, tienes un punto ahí. Estoy 100% seguro de que no hay nada debajo de la mitad inferior. Esto fue fanservice de calidad para algunos, ¿eh? Oh, ya he tocado la puerta, Non. Nasser saldrá en un momento para invitarnos a entrar. Seguro que Frank también se está preparando. He oído que los dos van a ir al baile juntos. Damas y caballeros, la próxima Sherlock Holmes. No, estoy aquí en traje para ir a jugar golf. La ignoro, concentrándome en cambio no puñalar mi palma aún más en las espinas de esta flor. Pero a la mierda, gratis es gratis. Y nada más gratis que un descuento del 100% por parte del patio del vecino. Frank y tú hacen una linda pareja. ¿Ustedes dos se inscribieron para el rey y la reina del baile? Nah, ella dijo algo sobre el sistema monárquico sexista fascista. Bueno, Nasser y yo nos estamos... Nasser y yo hemos entrado y vamos a hacer la realeza del baile. Oh, y no puedo esperar a llevar esa hermosa tiara que elegí todo y la corona para Nasser. Mi cerebro ya la apagó. Nasser abre la puerta. Vaya, esa sí es... Esa no es la chaqueta más elegante que he visto en mucho tiempo. Bueno, que Naomi no lleva nada. Pues cada vez confirmaron que Naomi no lleva. Es que pues, no sé. ¿Por qué? O sea, Len, ¿por qué hay que preguntar? O sea, ¿por qué había necesidad de confirmar eso? Pero bueno, demasiada información al chile, sí. Demasiada info. O sea, no había necesidad de confirmar eso. Ciertamente es mejor que el fondo de avatar que siempre uso. Siento haberte hecho esperar, ¿no? Esta cosa es una pesadilla para pasar por encima de mis alas. No, bro. No, bro. Esta cosa es una pesadilla para pasar por encima de mis alas. Oh, Anon, entra. No sabía que ya estabas aquí. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No empiecen con lo de Ben! Yo tardé en encontrar el contexto, mugrosos. Yo tardé en encontrar el contexto. Porque yo, cuando vi los memes de Ben, no sabía quién era. Se pasaron de lanza, mugrosos. No se pasen de lanza, mamones. ¡No! ¡Puta madre, no! ¡Ay, chingada! ¡Ay, no! Mejor digo. Nos hace señas para que entremos los dos. Y le doy un beso en la mejilla. Y le da un beso en la mejilla a Naomi cuando pasa. Puta madre, ustedes dos. La madre de Frank habla desde la cocina. Oh, ¿ese salón? Aquí vamos.
La pequeña pterodáctilo sale con un bol que le cuesta revolver entre sus brazos. Eso, nombre de cultura. Sí, pero yo que lo vi sin contexto. Yo cuando dije, qué chingón se ve este personaje, qué cagado. Después me acordé que era Ben y dije, no, sean mamones. Estaba, güey, no mames, estaba muerto de risa y con cringe, güey. Pero no me quejo, no me quejo, se pasaron de verga. Ok, la pequeño pterodáctilo sale con un bowl que le cuesta revolver entre sus brazos. ¿Te ves la apuesta, non? Fotos, necesito conseguir fotos de ti y de Lucy. Ella deja el bowl a un lado de la mesa del centro para buscar frenéticamente una cámara de Polaroid. Pensar que Lucy tendrá un joven maravilloso para llevarla al baile. Lo encontré. Quédate quieto, querido. Flashbang. Es como recibir una bofetada en la cara por el nepe del sol. Parpadeando para quitarme la ceguera. Parpadeo para quitarme la ceguera. Así que por eso Nasser tiene esas malditas gafas de aviador. Lucy estará abajo en un momento. Se está poniendo lo último de su maquillaje. Mientras tanto, tome asiento. Tengo algunas galletas en el horno que están casi listas. Sí, gracias, señora. La mamá de Fang siempre es tierna. Tomo asiento en el lugar habitual. Me hundo en el asiento que las almohadas se acomodan alrededor de mi columna. Esta cosa debe costar una fortuna. El padre de Fang es un comisario de policía, si mal no me acuerdo. Eso explica el lujoso amueblado. Ahora que lo pienso, me sorprende no haberlo visto todavía. Así que... espero no haber arruinado sus pantalones. Buenas noches, señor. Ni siquiera lo vi en su silla, señor. Mis disculpas. No te preocupes, hijo. Lo que pasa con los humanos, al igual como muchos carnívoros, es que su visión se basa en gran medida en el movimiento. Me sorprendería lo efectivo que puede ser permanecer quieto y en silencio. ¿Qué tan cerca puedes estar de alguien sin siquiera lo sepa? Cariño, nada de intimidar al pretendiente. El grandote se desinfla un poco en su silla. El punto es, no te hagas ninguna idea graciosa. Sí, señor. Todos tomaremos el NASCAR, ¿verdad? Sí. Una vez que Fang baje, nos iremos. Así que hasta entonces nos sentaremos y nos relajaremos. Así que entonces nos sentamos y nos relajamos. ¿Podríamos tomar unas fotos? Por favor, no. Me encantaría hacer de esto una pequeña sesión de fotos. Con Acergot. La cara de la mamá. ...30 fotos después, no quiero volver a ver otra cámara. Referencia a Wanna Gator. No es cierto, referencia. La madre de Fang decidió tomar fotografías de todas las combinaciones posibles de nosotros. No sé qué fue peor, si tener que posar con Naomi o que el padre de Fang me clavara sus asesinas garras en el hombro. He perdido casi toda la sensibilidad en ese brazo. Mátenla. Estoy bastante seguro de que eso dejará un moretón peor que mi abrazo acelerado contra el poste de la escalera del mes pasado. Al menos las fotos con Acer no estuvieron tan mal. Terminamos pareciendo los hermanos Blues, parados uno al lado del otro con trajes jodidamente feos. Justo cuando estaba a punto de resignarme a una ceguera prematura por el flash de la cámara, llega mi salvador. No, ¿ya estás aquí? Perfección. Admiren la maldita belleza andante. No, un momento para apreciar esta maravillosa obra de arte. Por favor, un minuto. Dios. Len, si quieres decir unas palabras, hazlo ahora. Hazlo ahora o calle para siempre. Veremos si sigues pensando eso después de jugar el modo de Naomi. ¡Oh!
Es hermosa. Va. Ya está, con esas palabritas ya con todas las recompensas. Veremos si sigues pensando eso después de jugar el modo de Naomi. Pues te digo, pasa el link, bro. Si lo tienes, pásalo al Discord. Te digo, voy a hacer como una lista y vamos a hacer como te digo. Qué bonito. Me recuerda el vestido de Olivia en el final 2. Es de todos los finales. O sea, creo que en todos los finales tienes el mismo vestido Olivia. Nada más que en el 4 es el único que cambia. O sea, ¿me entiendes? Cuando la ves por primera vez con el vestido, es el mismo. Pero cambia. Además cambia en el 4. O sea, que se lo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Pero es verdad. Es verdad. Nunca cambiaré de opinión. Nunca. Ok, sigo. Te digo, ahí me pasa el mod, brother, el link del mod. Y te digo, hago una encuesta en Twitter y pues que la gente decida qué puedo jugar la siguiente vez. Así que, chingón. Ahí la tenemos anotada. Lucy baja de las escaleras con un vestido blanco. La parte de atrás del vestido se arrastra por las escaleras detrás de ella. No puedo decir que hubiera imaginado que ella alguna vez usara uno de esos voluntariamente. Sí, he estado aquí un tiempo. Tu vestido se ve muy bien, Lucy. Oh, ¿no es así? Cuando recibí el correo electrónico de la escuela, supe de inmediato que el precioso y pequeño atuendo que vi el día anterior mientras iba de compra sería perfecto. E incluso compré el atuendo de Nasser mientras estaba en eso. Hubiera estado bien simplemente yendo con ropa de iglesia para que conste. Oh, silencio, ustedes dos se parecen a su padre y a mí cuando nos conocimos en nuestro baile escolar. Todos miramos por un momento al colorido atuendo de Nasser. De alguna manera, era menos llamativo que su chaqueta habitual. ¿En serio? Oh, sí, lo recuerdo con cariño, ¿verdad, querido? El padre de Lucy no se ha movido de su asiento. No lo sé. No lo sé. ¿Lo sé? Oh, sí, te recuerdo con ese elegante suit. Voy a buscar qué mierda es eso. A ver. ¡Ah! ¡Hala, mi! ¡Ah! Se parece. ¡Qué chingón! El papá tenía clase. Ok, el primero es blanco, pero después de rosado. El segundo sería blanco. El tercero sería hasta que después de intentar ir, pero llegamos tarde. Ah, sí. Pero en un tipo de químicos, la última 4 es un vestido de boda o algo que le queda aquí. Sí, o sea, sí. Pero te digo, pero en los primeros 3. Ah, no, sí, en los primeros, sí, cierto. En los dos ending, en el ending 1 y en el ending 2 del One, sí, es el mismo. Sí, pero se cambia. Se cambia. O sea, en el uno se cambia y en el otro no. En el final 3, ese es hermoso. Ese es hermoso. Es hermoso. Ay, se me olvidó el nombre del pinche de este. ¿Por qué se me olvida? Es hermoso. Si Anun se ríe en ese momento, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si? A ver, eso sería un speedrun bien chingón. No, pero decía, de que es hermoso. Es hermoso traje de. ¿Por qué se me olvida el nombre del pinche país? Soy más. Pero bueno, sí. Eso, ya, no lo voy a seguir, ya, la mierda. Ya. En pocas palabras, el papá de Fang se veía chingón, ¿eh? Me hago la idea. Ya vi que es un Suswit, está con madre. Pero bueno, sigamos. Oh, sí, te recuerdo con ese elegante Suswit. Me vistes junto a la ponchera y te acercaste y me ofreces un vibe. ¡Mamá, para! Estoy tratando de crear la imagen mental. No, no puedo hacerlo. Chingada madre, ¿por qué me hablan a estas horas? Esa mirada que su papá me está dando. Está diciendo, serás convertido en un Potter si llegas a hablar de esto con alguien. Puedo ver de dónde saca Fang su temperamento ahora. Por mí está bien. Ah, pero Lucy, estás preciosa con ese vestido. Oh, necesitamos más fotos. El pequeño pterosaurio intenta empujar a Lucy junto a su madre, luchando con el dúo para posar correctamente. Miro a Nasser, quien aparentemente se resigna a innumerables fotos más. Creo que vamos a llegar tarde si tomas más fotos. Tanto Lucy como Nasser asienten con la cabeza.
Oh, solo un par de fotos. Podría mostrarlas cuando tus propios hijos vayan al baile de graduación. Es un poco pronto para pensar en algo así. La verdad, sí. O sea, en el ending 4 ella sí acertó, le dio en el blanco, pero es muy pronto, ¿no? Siento un tirón en el brazo y me doy la vuelta para ver a Naomi dándome una mirada de frustración sin filtro. Oh, Lucy, hay un hilo que sale de tu vestido. ¿Dónde están las tijeras? No las conseguiré. Ah, no, ven conmigo. ¿Por? Ni siquiera vivo aquí. Las tijeras están guardadas en el estante superior y no puedo alcanzarlas. Ella me empuja hacia la cocina. No sé cómo Nasser no se da cuenta de lo que está haciendo. Güey, mi voz está bien culera, güey. O sea, creo que voy a modular un poquito la voz, no sé. O voy a ajustar el micrófono. Porque mi voz es de un niño, puta madre. ¿Qué estás haciendo, Naomi? Ella se pellizca el puente de la nariz y exhala lentamente. Mira, normalmente te daría las gracias desde el fondo de mi cálido corazón por arreglar la relación de Lucy y Nasser. Son hermanos, así que es como debe ser. Entonces, ¿cuál es el maldito pro? Déjame terminar. Sin embargo, no creo que Lucy esté completamente arreglada. Sigue sin hablarme. Ahora solo huye de todo el mundo en la escuela. Y Nasser sigue enviándole mensajes de texto. Tuve que llamarle la atención de que holgazaneaba de sus deberes escolares, comportándose como un idiota grosero como tú. Justo como tú. ¿Qué le has hecho a los dos? Lo único que he hecho es apoyarla. No le he hecho por ti ni por tu estúpido plan. Solo quiero pasar un buen rato con Lucy sin más mierdas. Aaron, juro por Dios y Todopoderoso que sí, mi noche con Nasser es arruinada por culpa de Lucy. La mueca de Nomi desaparece, sustituida por su habilidad. Sería una bendición si llegara hasta aquí sin hijo. Pinche Víctor. La mueca de Nomi desaparece sustituida por su habitual sonrisa. Pero está bien. Por supuesto, ustedes dos se merecen después de todo lo que se han hecho. De repente siento otro tirón del brazo. Esta vez es la madre de Fang. Me arrastra de nuevo al centro de la habitación. Ya no hacen falta las tijeras, Ano. Todavía no tengo ninguna foto tuya y de Lucy. Oh, por favor, Dios, no más fotos. Bien, pero realmente deberíamos irnos si queremos. Solo un par. Incluso podemos enviarlas a tus padres. Seguro que están tan orgullosos de ti como nosotros de Lucy y Nasser. Bueno, la verdad sí sería un orgullo. Estoy seguro de que están igual de sorprendidos de que vaya a ir al baile. Posar con Lucy es agradable, pero me aseguro de tener mucho cuidado con los brazos delante de su padre. Las luces estroboscópicas abrasadoras finalmente terminan y puedo sentir mi temprana cegadura. Estas fotos se necesitan tener un álbum especial para ellas. Cariño, necesitamos otro álbum de fotos. ¡Mamá! Oh, bien, asegúrate de divertirte en el baile. Miro a mi alrededor y el poder de Lucy me mira fijamente a los ojos. Hijo de puta. Hijo de puta, sigues conmigo. Te dije que iba a seguir haciendo directos, mamón, pinche Diego. Te dije que iba a seguir haciendo directos, mamón. Pero no puedes estar aquí, es spoiler. Si quieres ver lo que pasa, chingate los videos en YouTube. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Órale! ¡Fuera! ¡Fuera! Ese es spoiler, mamón. A ver, Len, Víctor, este hombre, no me acuerdo dónde se quedó. ¿Dónde se quedó este mugroso? Ah, sí, se quedó justamente en la... Aquí se quedó con lo del limpieza del campus con Fang y Ross, ese pedo. Ahí se quedó. Sí, por favor, vete. Te digo, luego te paso el canal de YouTube y ahí te chingas donde te quedaste. Así que fuera, fuera. Texto. Ok, te explico bien, Víctor. Este brother es mi amigo, ¿se acuerdan de que yo les, bueno, no, tú no creo que no, le dije a Len que un amigo mío me cachó en directo jugando el One Gator y pues le recomendé que jugara Snoot Game, pero el idiota no tenía dónde jugarlo, así que lo jugaba por él.
Y fue cuando le etiqueté a Len de ese pedo. Y el vato nada más se quedó hasta aquí, porque no podíamos por tiempo. Y pues eso, nos quedamos aquí en la parte de... En esta parte de... Donde está la limpieza del campus. Y pues ahí no le seguimos. Pinche Víctor. No. Ay, no. Va, volver. Pinche Víctor. Mira a mi alrededor y el padre de Lucy me mira fijamente a los ojos. Pasa medianoche. Solo logro sentir débilmente mientras Lucy me empuja hacia la puerta. No, pi. Pinche Víctor. Ay, no. Deja. Pam. Espérenme. Déjenle mando el link a este idiota, ya que me acuerdo. Compartir. WhatsApp. Ya está. Más al rato que es para un Pokémon. No puedo, brother, te digo. Ahorita quiero acabar el ending. O sea, quiero acabar el final del juego, así que no creo. Pero te digo, ahí te mandé por WhatsApp, ahí te lo mandé. Ahí te mandé por WhatsApp el pedo. Ok, sigo. El viaje en el NASCAR es incómodo y sin incidentes. Nasser no arrojó su chaqueta al asiento trasero como un separador, por lo que Luz y yo podemos sentarnos uno al lado del otro esta vez. Sí, sorry, brother, sorry. He oído que Spears podría dar un pequeño número musical esta noche. Nasser, deja de propagar los rumores de la clase de los menores. Así que soy un rumor, maldición. ¿Qué? ¿Quieres oírlo cantar ópera? Ciertamente pagaría por verlo intentarlo. Dios mío, no, mis oídos ya soportan suficiente abuso de él durante el día escolar. No cantará, pero hemos conseguido que Red sea el DJ de la noche. Ok, se nos va silenciado. Hoy lo vamos a silenciar. Sorry, se nos va silenciado. Se nos va silenciado. Suspender, banear. Se nos va baneado, brother. No, puta madre, me equivoqué. No, me equivoqué. Era suspender. Ah, no, sí, chicos, madre, va baneado. Va baneado. Más tarde te desbaneo, mugroso. No te preocupes, sí, ya sé cómo desbanearte. Ahí está, feliz. Aquí hay paz. Paz, ¿verdad? ¿Hay paz? Ok. Su única condición era que él tenía que llevar ese disfraz de mascota, que es bastante raro, pero da igual. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Digamos que este hombre, Hazael Vegeti, ese güey es muy funable, brother. Si supieras por qué lo banearon la otra vez. Ok, todos salvo Nasser suspiran involuntariamente. ¿Qué? ¿Fue algo que dije? Al entrar en el estacionamiento de la escuela junto al gimnasio, absorbo las vistas. Los estudiantes colgaron varias cuerdas de luces a lo largo de las enredaderas que rodean la escuela. La cola para entrar no es demasiado larga y solo se tarda unos minutos en entrar. El interior está bien decorado como el exterior. Estas pequeñas linternas chinas están colgadas de pared a pared. ¡Oh! ¡Va con mi vestido! ¡Wow! Es casi como si la persona que planeó todo el evento tuviera información privilegiada sobre la decoración. Me sorprende. Estás murmurando. Mierda. Creo que primero debo ir al catering. ¿Y ustedes? Yo paso, no puedo permitirme ninguna comida de lujo.
¿Qué? 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 El precio de la comida está incluido en las entradas. ¿Qué tan pobre eres? No. Vivo en Skin Row, ¿recuerdas? Lo siento, olvida que lo que pregunté. La idea de poder comer como un humano de verdad por esta vez ya sacó la disculpa de nacer de mi mente. En ese caso, iré a buscar comida para mí y para Lucy. ¿Qué quieres? Tráeme lo más parecido a una carne asada que tengan. Oh, Nasser, si tú también puedes, si tú también vas a comer, ¿podrías traerme un plato de kapamaki? Parece equivocado. Nasser me golpea en el hombro. Parece que vamos a jugar a ser meseros por un rato. Wow, grande Naomi. Demasiado pobre, no. Eso parece. Lo sigo hasta la mesa de la comida. Ni siquiera reconozco la mayoría de estos platos. Consigo un plato repleto de 7 u 8 platos diferentes para Lucy y escojo un bistec para mí, agarrando unos sándwiches que se ven del otro lado de la mesa. Espera, también debería traer bebidas. Joder, mis manos están vacías. Están llenas. ¿Lo tienes todo? No tengo bebidas. Siempre podemos hacer un viaje de ida y vuelta. Supongo. Oye, ¿es esto lo que Lucy querría? Siendo sincero, hombre, probablemente podrías conseguir que se comiera una piedra si le dijeras que viene de una vaca. Ya veo. Hacer comienza a dirigirse hacia donde dejamos a las otras dos. De repente se detiene a mitad a la mitad y tengo que contener para no dejar caer los platos. ¿Qué pasa? No se hace un gesto hacia adelante. No me intenta hablar con Lucy, abrumándola con preguntas. Lucy parece estar al límite, probablemente debería intervenir rápido. Vestido muy bonito. Tu vestido es muy bonito, Lucy. Deberíamos salir juntos a comprar ropa alguna vez. Yo... vamos. Ahora mismo necesitas nuevos amigos, ¿verdad? ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya hemos vuelto! ¿Y tenemos comida? No me dirige su atención a los platos y ¿qué íbamos a hacer yo? Oh, Nasser, ¿has consumido el sukiyaki? Supongo que lo olvidé, lo siento. Iré a buscarlo. Está bien, estaba siendo amiga de Lucy y... Lucy se aparta de la mesa y se va y se aleja de los de grandes pasos. Oh, dejo el plato y la persigo. Lucy se ha retirado en un rincón del gimnasio. Simplemente no puedo, ¿no? Entonces no lo hagas. Dios, lo estoy haciendo de nuevo. Todo el mundo quiere pasar un buen rato y yo estoy arruinándolo todo. Está bien. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí, no? Yo estoy arruinando todo. Está bien. Vi a Nasa y a Naomi en su asiento disfrutando. Y creo que Lucy vio lo mismo, porque se volvió hacia mí y me rodeó la cintura con sus brazos. ¿Sabes qué? No hay necesidad de estar molesto. Nasa y Naomi no son mis citas para el baile, sino tú. Solo tú. Ella respira y deja escapar un suspiro reconfortante. Deja escapar un suspiro. Miré a mi alrededor en busca de algún testigo, sintiéndome muy engreído. Pero tu traje apesta un poco. Ego destruido. Sí, sí me acuerdo de esto. Es el Automod. Mi mujer. Sí es cierto, tengo el Automod. Sí es cierto, tengo el Automod. Déjalo quito, espérame. Déjalo quito. Automod. Activar modo de escudo. Puta madre, sí es cierto, el Automod. Chat, mensaje, chat, modo escudo, no. Chat, no, espérame. Era el modo escudo, era el Automod, qué estúpido. Mostrar mensajes retenidos por los términos bloqueados del canal, no. Mostrar mensajes retenidos por... Sí. No, alerta de mi mujer. Déjalo. Te digo, es el pedo. No, cancelar, qué estúpido. No, cancelar. No. Era ese pedo.
¡Era el Automod! ¡Qué estúpido! Primera interacción, usuarios que volvió al chat. Rider, mencionar, moderador, VIP, atajo. No. Dios mío, el autocorrector me está escribiendo cualquier cosa. Verga, sí te entiendo. Mostrar acciones de moderador. Mostrar mensajes retenidos por categorías de automático. Va. Mostrar mensajes retenidos por los términos. Ah. Luego quita el automod, chingue su madre. Sí. Modo escudo, automod. Sí, el pinche automod. Ajuste de moderación. Ah, aquí está. Ya lo encontré, lo encontré. Ah, me tiene que enviar otra pinche página. No mames. No, me manda. Automod, rango, algo de moderación. Está el 1. Un poco, ¿va? Agresión, amenazas, incitación, menos filtrado. Menos filtrado. Acoso, insultos, ofensas, hostigamiento. Ah, ya veo. Ok, le puse en modo super bajo. Te digo, le puse en modo super bajo, así que ya no te van a... Así que es posible que ya no te restrinjan algunas cositas. Así que, te digo, todo por el fandom. Ok, va. Creo que sería, ¿sí? Yo, a ver, inténtalo. Ok. Bueno, luego le continúo, ¿sí? Va, de una vez. Ego de... Pero ese traje apesta un poco. Ego destruido. Oh. Oh, ahí están ustedes dos. Nuestro director se acerca a grandes zancadas hacia nosotros, firmando unos papeles en un portapapeles que tiene. Lucy, Estás aquí. La sorpresa que querías está lista. ¿Sorpresa? Sí, a la que llenaste ese papeleo hace unas semanas. Todo está preparado. ¿La sorpresa que... ¿La sorpresa es que vas a dar un número de ópera? Tengo una agenda bastante apartada esta noche, Anon. No tengo tiempo para bromas. Síganme. Spears nos lleva alrededor de la multitud. Está detrás del escenario temporal montado en el otro extremo del gimnasio. ¿Te has inscrito en algo? No lo creo. Muy bien, te toca en 10 minutos más o menos. Lucy se paraliza. ¿En qué? ¡Ay, el vestido de mi vieja está hermoso! ¡Sorpresa! ¡Oh no! ¡Oh no! Trish, Rosa y Estela llevan varios instrumentos y equipos. Trish está visiblemente agotada y estresada. Te dejo. Entrarás cuando Red termine con su parte de DJ. ¿Qué demonios es esto? Así que, Fang, ¿podemos tocar en el baile de graduación? Tenemos todos los instrumentos preparados. He traído una guitarra normal para que la toques. No me importa. Podemos tocar lo que quieras. ¿Qué me dices? Lucy está completamente catatónica en este punto, incapaz de responder. ¿Yo qué? Oh, Ano, no te había visto ahí. Te ves menos tonto con ese traje puesto. Déjame decírtelo. Viniste con Fang, qué dulce. Red también vino. No sé si los arreglará con el disfraz, pero tocará la batería. ¿Qué me dices? ¿De quién fue la idea? Fue un esfuerzo del grupo. Estamos aquí para ayudar, ¿verdad? No, nos hemos dado cuenta de que Lucy ha estado luchando sola. Las miradas expectantes del trío sacan a Lucy de su estupor. Ella se estremece un poco, luego sale disparada del área detrás del escenario. La sonrisa de Trish se derrite en su cara. Se derrite su cara. ¿En qué estaban pensando? ¿Eh? Ah, no, por favor, dime. ¿Está bien, Fang? Ella estaba bien, Trish. Ahora mira lo que has hecho. Trish intenta irse, pero consigo agarrarle el hombro. ¿A dónde crees que vas? Voy a ir tras ella. Espera, Anon.
Se me hace cagado de que le pongan brillitos, pero bueno, es que está hermosa, no puedo negarlo. Maldita sea, Rosa, maldita sea, Rosa tira de mi brazo y deja que Trish corra detrás de Lucy. Deja que resuelva esto, me estoy segura de que Lucy está en un punto en el que puede lidiar con esto. Ella definitivamente no lo está, Rosa. Maldita sea, ¿por qué tuviste que hacer este truco hoy de todos los días? ¿No podrías haber intentado esta mierda en otro momento? ¿Quieres que... ¿Quién eres tú para decir que no lo hice? He estado hablando con Lucy durante un tiempo tratando de que haga que pares con Trish. ¿Eh? Ella nunca me lo dijo. Saqué el mundo y el sol. Pasada la noche que ella alcanzará la culminación y la plenitud es algo bueno, ¿no? Por tu bien espero que estuviera en posición vertical. ¿Importa que esté en posición vertical? ¿Qué quieres decir? Le di la vuelta a las cartas después de volver al baño. Rosa, ¿qué hiciste? Eché un vistazo y el mundo estaba al revés, así que lo arreglé. No, ve a buscar a Fang. No hace falta que me lo digas. Dejo al grupo de incompetentes detrás para buscar a Lucy. ¿Eso es importante, Cela? Pensé que era solo para jugar. De vuelta al gimnasio, encuentro a Lucy recurrucada en un rincón. Tiene las manos en la cabeza mientras intenta bloquear a Trish. Trish, por su parte, solo grita más fuerte, lo suficientemente alto para que escuche mientras camino hacia mi novia. ¿No has pensado en mí en todo este tiempo? En serio, di algo. Trish, ya no puedo ni mirarte. ¿Por qué? ¿Sigues siendo lo que dije? Te acepto a ti, ya no, ni en serio. Tú y él son lindos juntos o algo así. No quise decir nada de lo que dije sobre ustedes dos. No fue solo eso. Fue todo lo demás. Mierda, me hiciste y dijiste haciéndome cuestionar años de mi vida. ¿De qué estás hablando, Frank? Vamos a tocar. Este será el mayor espectáculo de Broom Drama hasta la fecha. Yo no quiero hacerlo. Vamos. No. Trish. Mi grito hace que el desesperado Triceratops se aleje de Lucy. Miro con desprecio mientras ella me dirige una sonrisa asquerosamente dulce. Eso no recordaba. Es bueno recordarlo. Sí que si hizo dije algo que te lastimó, lo siento. Pero por favor, dile a Frank que yo también lo siento. Esto no está bien. Lo que más me caga a mí es hacer recaderos. Oigo pasos detrás de mí. Ya sé que el resto de la patrulla de perdedores sin mirar. Lucy, tienes que darle a Tish una oportunidad más. Si no lo vas a hacer por ella, hazlo menos por mí. Por favor, Lucy, tienes que escucharla. Reti y yo nos echamos de menos. Juntos, haciendo tonterías, tocando música, burlándonos de Nasser. No, vete a la mierda. Lucy, vamos. Chicas, la están agobiando. Retrocedan un... ¡No te metas en esto! Rosa, Estela, echa un vistazo a su alrededor. En esta situación actual. Cuando se den cuenta de lo que están haciendo, por favor, déjenos en paz. No nos molestan durante el resto de la noche. Ellas dos se callan y retroceden tímidamente unos pasos. ¿Qué? ¿También me están dejando tirada? Trish, estoy pensando en lo que Anon tiene razón. No deberíamos entrometernos en tu noche especial. Sí, mi lectura fue errónea, así que... No puedo creerlo. Frank, vamos a tocar ahora. No voy a preguntarte de nuevo. Agarra el antebrazo de Lucy y se mueve para llevarla de vuelta al escenario por la fuerza. ¿Qué? Rosa, oye. Rosa bloquea el camino, el tiempo suficiente para que yo le agarre la muñeca. Trish me mira con intención asesina. Vuelve a intentarlo en otro momento. Supongo que eso es todo entonces. Ella retrocede entre la multitud. Lucy, ¿estás bien? Sí, creo que necesito alejarme de la multitud. ¿Saben? Me acabo de dar cuenta que me olvidé la voz de Trish.
si se dan cuenta, o sea, si dejamos de lado el Puppet Mod, literalmente hice 3 voces diferentes. Puta madre, me estoy volviendo loco. Me despido de Estela y Rosa y conduzco a Lucy al pasillo. O sea, una como que medio de Ben, o sea, una voz que medio de Ben, una voz como que más aguda, o sea, agudita chiva, y ahora hago una voz como de ronco, qué pedo. Bueno, sigamos. Encontramos otro rincón cerca de los baños despoblado aparte de los cuantos estudiantes que pasan a fumar. Lucy parece como si todo su mundo se hubiera derrumbado. ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Ah, no, por favor. Solo quiero dejarlo atrás. Bien, entonces. Bien, entonces. Ya no quiero ver ni hablar con nadie, ni siquiera con Rosa o Estela, solo nosotros. Solo quiero verte a ti. Solo a ti. No pasa nada. No verás a nadie más esta noche. La risa de Lucy es ahogada mientras me ofrece una sonrisa tensa. Ya está. Lo he vuelto a hacer. He vuelto a ordenar todo para todos. ¿Cómo respondo a eso? Nada de eso fue culpa tuya. Ella suspira. Necesito ir al baño. Está bien, iré a buscar un poco de agua o algo mientras estás dentro. No me tomará un minuto. Sí, seguro. La sonrisa, pobrecita. De acuerdo. La sonrisa, pobrecita. La veo entrar en el baño y luego entrar en el gimnasio. Creo que hay una limonada y cosas junto a las mesas de comida. ¡Ey, tú! Jesús Raptor en su cruz de roca, dame fuerzas. No, hubiera dicho, dame paciencia, porque si me das fuerza la mato. ¡Ey! ¿Está Fang bien? No. Háblame de Fang, ¿es feliz? Yo diría que sí, ella y Nasser se hablan. ¿Ha dicho Fang algo sobre mí? ¿Me perdonará alguna vez? Mira, Trish, esta mierda se termina ahora. Ella dijo que tenía constantes pesadillas en las que querías hablar con ella. Tal vez esto podría haberse solucionado, pero hoy no. Sin embargo, está haciendo más daño al quedarte aquí. Te aconsejo que te alejes de ella por ahora. Trish está llorando. No, mejor me callo ahora. Está bien, dile a Lucy que solo quiero que sea feliz. Ya no seré una molestia. No volveré a ver ni saber nada de mí. No volverás a verme ni saber nada sobre mí. Le he dicho a Spears que cancele la actuación. Me voy a casa. Tal vez haya otra oportunidad en algún momento. Adiós, Anon. Pobrecita mi luz. Sí, brother, pobrecita. Joder. Oh, ella se fue. Oh, bueno. Agarro las bebidas y vuelvo con Lucy. Eso me recuerda que me tengo que cambiar la foto de perfil del Judel de este. Ella bebe todo el vaso y da un solo trago. ¿Estás bien? Sí, mierda, salpicarte la cara con agua hace maravillas. Estoy lista para irme. Miro la multitud que se reúne alrededor del escenario. El director Spears se mueve hacia el podio que se encuentra y toca el micrófono. Sí, todo va bien. Hablando de eso, ¿quieres tomar un poco de aire fresco? Por fin veo una verdadera sonrisa de Lucy. Sí, aire fresco suena bastante bien ahora mismo. Extiendo mi mano y la mano de Lucy se une a ella. Ah. Estos, ¿saben? Esto se puede considerar de que esta gente la prefirió Lore God que calidad. O sea, bueno, te digo, fue un producto independiente. Pero, ¿se imaginan que hagan un remake? O sea, ¿me entienden el punto? Un remake, o sea, bonito. O sea, mejores frames o algo así. No sé si me entienden. Al salir del gimnasio, nos encontramos con el aire fresco de la tarde. Siento que toda la tensión abandona mi cuerpo cuando el cuerpo de Lucy se aprieta a mi lado. ¿Fría? Un poco. Estoy acostumbrada a llevar puestas. No estoy acostumbrada a llevar puesta a este tipo de cosas. Mi mano se aleja de la suya. Antes de que Lucy pueda retractarse, la rodeo con mi abrazo. ¿Cómo está esto? Puedo hacer algo incluso mejor. Cierto, las alas. Ya lo hay. No me digas eso. ¿Cómo que ya hay? Anchor. Ah, no mames, ¿en serio?
O sea, Encore es. O sea, Encore es un remake de todo Snoop Game. O sea, todo o va por partes. Es lo único que quiero saber. ¿Va por partes este pedo? ¿O ya está acabado? Más para saber. Más para confirmar. Chingada madre, me arde mi. Me pichó. Me arde algo me picó a la mañana y me duele un chingo. Me va a morir. Ya sale una demo para que la puedas probar. Ok, ya sabes, brother, pásamela. Pásamela y luego la probamos, ¿sí? Con todo gusto. Sigamos, te digo, porque ¿cuánto llevamos? Llevamos 2 horas y media. Vamos a apurarnos un poquito, ¿sí? Vamos. Cierto, las alas. Pero en inglés está verga. O al menos no encontré el español. Te digo, ahí si lo tienen, pásenlo por Discord. No hay pedo. Te digo, ahorita vamos a ver si podemos acabar antes, porque no quiero que dure más de 4 horas esto. Sus alas nos envuelven a los dos como un manto de plumas que nos da calor. ¿Quieres que llame un taxi o algo así? Podemos ir caminando a casa. Son 15 minutos de paseo hasta su vecindario, en el que reina un cómodo silencio durante la mayor parte del trayecto. Supongo que Lucy está tan contenta como yo de dejar atrás todo lo ocurrido esta noche. Al doblar la esquina más allá de la parada del autobús, suelto un gemido audible cuando mis ojos posan en un carrito en particular. Es la misma vendedora de perritos calientes de antes, iluminada bajo una farola en el mismo lugar. Verga. Bueno, cuando está en español, avisas o lo pasas, brother. Tú, Len, ahí avisas, ¿sí? Te digo, yo como quiera al tanto. Pero sigo. Ella se da cuenta de nuestra presencia y casi inmediatamente comienza a mover el brazo salvajemente. ¿Ella te conoce? Me encojo de hombros y niego con la cabeza, mientras continuamos acercándonos a la vendedora. Pero si es mi skinny favorito, hasta has traído a tu amiga. Son casi las 10 de la noche, no puedes tener tantos clientes tan tarde, ¿verdad? Hey, ¿estás aquí, no? ¿Puedo ofrecerles... ¿Qué puedo ofrecerles a los tortolitos? Nada dice más que una noche de cita que unas salchichas calientes. ¿Eh? Creo que estamos bien. Estamos regresando y... La cara de Frank se pone roja y se agarra el estómago. Nos fuimos antes de poder de comer, ¿verdad? Ups, bueno, nadie extraña la comida del baile de graduación, ¿verdad? ¿El baile de graduación? Hombre, yo era el alma de la fiesta, la mía. Dime, ¿qué hicieron? ¿Le hicieron una broma a la mascota de la tonta Rep City? Negamos con la cabeza. ¿Qué? Bueno, al menos le pusieron alcohol al ponche, ¿verdad? Seguimos negando. ¿En serio? Por favor, dime que le tiraste huevos al coche del director. No, nosotros... nos metimos en una pelea. La vendedora hace una mueca de dolor, pero rápidamente sonríe. Oh, es una lástima. ¿Sabes? El baile de graduación fue donde descubrí que los perros calientes eran mi verdadera vocación. También podría ser la tuya, ¿sabes? Claro, no creo que lo sea. Mira, ¿podemos comer algo? Nuestra noche ha sido un maldito desastre. Pero la noche aún es joven. Escucho el chisporroto de la carne mientras esperamos. Miren, niños, el baile de graduación no es tan especial si me preguntan. Lo que hace que algo sea especial depende de ti. Personalmente prefiero enfocarme en las cosas que puedo recordar. ¿El café es una droga infernal? Ok. Me estoy saliendo del tema. El punto es que la noche no ha terminado todavía. Ella hace señas a la mesa para que nos sentamos. Disfruten sus salchichas. Piensen en algo que hacer con el resto de la noche. Hagan algo que valga la pena recordar. Víctor, ya. Pero ¿por qué tienen ese logo? ¿Qué pedo? Solo escuchar. No entiendo por qué el tuyo solo aparece solo escuchar. ¡Ah! No, ¿sabes qué? No voy a preguntar. Solo voy a seguir solo. Sin embargo, voy a empezar a empacar para la noche. Así que es suficiente charla de mi parte.
Gracias. Solamente le piché a la rueda del coche. ¿Sabes qué pasó en mi universidad? Te explico. Aquí va, anécdota. Gente que está en YouTube, sáltese un chingo de tiempo porque va a ser una anécdota grande. Explico. En mi universidad teníamos un proyecto que terminar en grupo de parejas, ¿va? Yo hice mi parte en corto, o sea, lo acabé en mi parte rápido porque mi amigo me explicó, ¿va? ¿Cuál fue el problema? El problema es que la profe dijo que tenía que revisarlos personalmente y que confirmara de que funcionara, ¿va? ¿Qué pasó? Justamente ese día de revisión se coordinó con la limpieza general del edificio. En pocas palabras, eran exactamente más de 200 alumnos en un pasillo diminuto, sacando sillas, sacando mesas, limpiando todo, porque hasta tuvimos que limpiar las paredes sucias, ¿va? Y mientras eso pasaba, teníamos que uno de nuestros equipos tenía que revisar el trabajo. Y la profe no te calificaba hasta que ella misma comprobara de que el código jalaba, ¿va? ¿Qué pasó? Las clases empezaban a las 7, ¿va? A las 7 de la mañana. Todo, ¿sabes? Bueno, la hora de revisada empezó desde las 8 de la mañana y acabó a las 6 de la tarde. Se quedaron en fila la mayoría. Estaban entrando de dos en dos, pero la directora dijo como que a medio camino de que no, de que de uno en uno para que no se haga un montonadero. Mucha gente se enojó, pero no se podía quejar. Me cuenta mi amigo que el Chile ya será el último trabajo que iba a hacer con ella y se salió. ¿Y qué pasó? Que me cuentan de que dicen de que, hombre, bro, eso no es nada. Dicen que en el ciclo pasado que había un profe que era bien mamón, de que algunas cosas no se le revisaban o que simplemente no le aceptaba el trabajo por unas pendejadas. ¿Qué pasó? 4 morros encapuchados, o sea, capuchados y todo el pedo, se madrearon al profesor así en pleno, así como que en plena mañana. Lo agarraron solito en de los pasillos, se lo madrearon, se fueron y cuentan de que salieron como si nada, ya que eran estudiantes de esta. O sea, se quitaron la capucha y se fueron como si fueran estudiantes normales. Y yo a la verga. Yo ahorita andan pochando las llantas de algunos carros de los profesores. Mi pinche universidad está llena anárquica. Pero bueno, volviendo que disocio. Lucy y yo nos sentamos en la mesa plegable de plástico con esos tubos de grasa de tapar ellas. Papá los hace a veces, pero nunca he tenido uno que no fuera solo ketchup y mostaza. En realidad, ni siquiera puedo decir que es todo esto. ¿Tiene tanta cosa encima? Son simplemente perros con chile y queso. Han pasado bastante desde que tuve uno, así que pensé, ¿por qué no? Ella hizo un buen punto. Deberíamos hacer... Ella hizo un buen punto. ¿Qué deberíamos hacer para con el resto de la noche? Lucy mastica flexivamente. Reflexivamente, ¿sí? Mastica. Sí. No estoy seguro de que si me escuchó o está dando una crítica silenciosa. Hagamos lo que hagamos. Primero quiero quitarme este vestido. Me estoy congelando. ¿Crees que tu papá nos dejará ver algunas películas o algo así? No sé, tal vez, aunque solo tenemos películas de policías y documentales de cacería. Me apunto. Joder, yo pagaré también. Al terminar nos despedimos de la vendedora y empezamos a caminar por el vecindario de Lucy. Hostia. Curiosamente, no hay coches en la entrada cuando llegamos. ¿Tus padres hacen la compra a estas horas de la noche? Probablemente aprovecharon la oportunidad para tener una cita ellos mismos. Aunque no recuerdo la última vez que aprovecharon la ocasión. ¿Han pasado quizás 3 años? Lucy patea una roca en la pasarela y consigue una llave pegada debajo de ella. ¿Tus padres la pusieron ahí en lugar de debajo del tapete? Yo puse esto aquí. Ni siquiera ellos saben de qué está aquí. De qué está ahí. Si te echan de casa tantas veces, encuentras la manera de volver a entrar por tu cuenta. Lucy se estira cuando entramos. Me pondré ropa normal y me quedaré aquí un rato. Bueno,
Estoy a punto de sentarme en mi lugar habitual en el sofá cuando me fijo en el sillón individual. El sillón ahora vacante, que es solo para el padre de Lucy. Oh, cómo me llama. Fiu, así está mejor. ¿Anon? Lucy, ¿qué haces levantada a estas horas de la noche? Será mejor que no estés escuchando eso que llamas música. Oti, Anon, sal de ahí antes de que dejes tu olor. ¿Olor? No puedes hablar en serio. Oye, es tu cabeza la que está en juego. Nasser se sentó ahí una vez y acabó con una nueva cicatriz. De repente me encuentro sentado en mi lugar habitual después de todo. Creo que realmente están en una cita. Si ese es el caso, la casa es nuestra durante al menos una hora. Oh, genial. ¿Vamos a saltar el gabinete de licor de tu papá entonces? No tiene uno. Mamá no se lo permite. Maldición, realmente está azotando. Entonces, ¿una noche de película? Bueno, estaba pensando. Lucy agarró la mesa de café del medio de la habitación y comenzó a empujarla a un lado. ¿Por qué haces eso? Con la sala de estar ahora más abierta, Lucy se acerca a un antiguo equipo de música de la esquina. Tenía muchas ganas de bailar contigo esta noche, Anon. Doble maldición, pensé que me las arreglé para escapar de eso. Pero la mirada de Lucy se asientó con la cabeza. Sí, siempre he querido probar las luces de mamá. La música que suena en el equipo de sonido es muy antigua. Probablemente uno de los CDs de sus padres, si es que se usa CDs. Espera, ¿qué es eso de las luces? Lucy prácticamente salta hacia el interruptor de la luz y lo baja. A continuación, acciona un interruptor oculto que envuelve la habitación en un brumoso resplandor violeta. ¡Ah! Es, qué chingón se ve esto. O sea, se puede considerar. O sea, ¿solo fue tinta invisible o puede considerarse un tatuaje? Pregunto yo, pregunta seria. ¿Se puede considerar un tatuaje esto? Mis ojos se sienten atraídos por las marcas brillantes a través de ella. ¡Wow! ¿Te gusta lo que ves? Ella se gira hacia mí y la anticipación en sus ojos me hace sentir más nervioso. Mierda, me acabo de acordar. Para que sepas, no se baila. Y me refiero a que realmente no se baila. Como si un cuadrapléjico con síndrome de Down no pudiera bailar. Pero sí, estaba esperando desde siempre. Su mano agarra la mía y Lucy no parece molestarse en absoluto por lo húmedas que están mis manos. Nos dirigimos a la improvisada pista de baile de la mano hasta que conseguimos encontrar un espacio libre. Bien, de acuerdo. Así. Creo que con la mano derecha en la cadera. Intento agarrar su mano derecha con la izquierda, pero Lucy niega con la cabeza. Sus dos brazos me rodean el cuello. El cuerpo de Lucy está presionando contra el mío. Los contornos de su esbelto cuerpo encajan muy bien con el mío. Oh, hey, esas alarmas no están rotas. Mi mano izquierda aterriza en su cadera también. Ahora no puedo dejar de pensar en cómo Lucy se amolda en mi cuerpo casi a la perfección. Es algo químico, sí. Una esposa que conseguir un tatuaje, por así decirlo. Pues solo sígueme la corriente, ¿de acuerdo? Mamá me dio algunas lecciones. Asiento rígidamente. Lucy murmura por una cuenta de 1, 2 antes de dar un paso atrás con la izquierda. Mi pie derecho la sigue y aterriza sobre su pie. Uf, lo siento. No te preocupes. Solo, despacio, ¿ok? Sí, de acuerdo. Lucy repite el paso atrás y doy un paso adelante y me las arreglo de alguna manera. Entonces se hace un lado y yo trato de seguirlo. Nuestros pasos torpes continúan así. Un par de pasos exitosos y luego lo arruino con un fuerte paso en sus delicados dedos. Pero poco a poco esos fallos son cada vez menos frecuentes. Para la tercera canción, Lucy y yo finalmente logramos un vals básico. A medida que avanza la noche, el baile se vuelve más natural. A la luz de los diversos estroboscópicos, soy capaz de saborear el momento así de cerca, cara a cara. Cada vez que una de las luces pasa directamente por sus ojos, estos brillan con un luce de ámbar tallado y sus pupilas
de diamante se suavizan. No hay nadie más en la habitación ahora mismo, solo nosotros. ¿Crees que va bien? ¿Qué? Nuestra noche de baile de graduación. No salió como estaba planeado, pero me gusta a dónde nos ha llevado. No preferiría estar en otro sitio ahora mismo. A mí tampoco. La última canción se desvanece lentamente, dejándonos en un cómodo silencio entre los brazos del otro. Bajo la luz negra, puedo apreciar plenamente la belleza de Lucy. Bajo la luz negra, me sentí honrado de que ella considerara que esta horrible noche haya ido bien. Los ojos de Lucy se entrecierran cuando se inclina hacia mi cara. Me encuentro con ella a mitad del camino, nuestras bocas se unen. No perdieron el tiempo por todo lo que pasó esta noche y todavía Lucy lo disfruta. 3 meses después. Han pasado 8 meses desde que entré al Instituto Volcano. Todavía siento que fue ayer. ¡Ah! ¡Flashback! El sol cae sobre nosotros en una atmósfera que es más agua que aire. De alguna manera siento que soy el único que siente calor en este momento. Pero la chaqueta se queda. Nasser finalmente se tomó un día libre de su trabajo de medio tiempo en Grub Club. Así que los tres fuimos al parque a hacer una especie de picnic. No voy a hacer el baile de Delivery, Anon. Deja de pedirme que lo haga. Al menos dime con qué frecuencia los clientes te piden un baile por las propinas. Demasiado menos. Ahora deja de preguntar. Lucy arroja un tenedor lleno de papas fritas con chile y queso en la camisa de Nassers. Él inmediatamente salta para agarrar una servilleta y limpiarse. ¡No! ¡No! Relájate, de todas formas llevas otra. ¿Cómo y por qué? Todavía no lo sé. Es para el acondicionamiento. No puedo dejar mi rutina de entrenamiento ni siquiera en la temporada baja. Nomi ni siquiera está aquí mirándote tan lascivamente como siempre. Me estoy muriendo aquí con una sola chaqueta. ¿Cómo estás vivo? Bueno, mi piel es Le tiro el tenedor de patatas fritas en la otra mitad de la camisa. Lucy me ofrece un puño para chocar mientras él retrocede con insultos a medios. Me bebo el resto de mi refresco para mantenerme vivo y yo miro mi plato. Ya no tengo tanta hambre, debería tirar. Wow, no termines ese pensamiento, dámelo. También escucha sus murmuros. Le acerco mi plato y apoyo los codos en la mesa de picnic. Una voz familiar llena de energía descarada me avisa de la llegada de ella y de su carrito de comida. Pero son mis novios favoritos del instituto. No los he visto los dos desde hace tiempo. ¿Cómo están ustedes dos? ¿Qué han hecho desde la graduación? Ya sabes, lo de siempre, teniendo el futuro creado como adulto, tratando de averiguar qué hacer para ganarse la vida. Cosas así. Espérenme, ¿ando viendo algo? Ok, sí, son 3 horas y media más o menos. Cuanto más lo piensas, más desalentador se vuelve. Solo tienes que dejar de lado tus expectativas y ver lo que te lleva a la vida. Lucy hace que suene peor de lo que es. Solo hemos estado fuera de la escuela durante 3 meses. ¿Solo 3 meses? Cielos, habría jurado que había pasado mucho más tiempo desde entonces. Eso es algo con lo que puedo estar totalmente de acuerdo. Estos últimos meses han parecido años. Tanto tanto en lo bueno como en lo malo. Así que, ¿ustedes dos tienen un plan ahora que ambos son adultos? Las palabras de la vendedora, sin darse cuenta, tocan la fibra sensible muy específica y muy dolorosa para Lucy. De repente, ella se vuelve en sus brazos y cierra los ojos. Antes de que pueda moverme para tranquilizarla a Lucy, la vendedora ambulante se da cuenta del error de sus palabras. ¿Qué pasa, Cari? ¿Fue algo que dije? No, no es nada. La vendedora ambulante mira a Lucy con los ojos levantados. Con las cejas, ¿no? Los ojos. Sí. Ahora, Cari, puedo saber cuando alguien está molesto y tú ahora mismo estás molesta. ¿Qué es lo que te ha hecho decaer de repente? Lucy duda al escuchar las palabras. Se toma un segundo para pensar aparentemente en lo que va a decir a continuación antes de dejar que escapara un suspiro. Es que las cosas están cambiando tan rápido y se siente como si estuviera perdiendo todo lo que he llegado a amar recientemente.
Ah, Nasser empieza a darse cuenta de los murmullos de Anon porque empieza a pasar más tiempo con él y en este final. Ah, ya lo entiendo. Lucy me lanza una mirada cariñosa antes de volver a prestar atención a la vendedora ambulante. También está el hecho de que yo voy a estar tan sola. ¿Tú sola? ¿Qué de ese pedazo de novio que está a tu lado ahora mismo? Hago lo que puedo para intentar ocultar mi rubor, sin duda, de esta forma que se está formando mi vejez. Sin dudas que sí. Hago lo que puedo para intentar ocultar el rubor que sin duda se está formando en mis mejillas. Él es, quiero decir, si deja escapar otro suspiro, este más del lado de la frustración. Yo, en realidad, me voy mañana. Oh, mala mía, me uní al ejército. No había querido mencionar esto aquí, en la última cita de Lucy y yo que podríamos tener. Bueno, yo me retiro. El sueño me gana. Te pasé avances del dibujo en X y el Discord. Luego me dices tu opinión. Ok, brother, sí. Cuídate, Víctor. Nos vemos mañana. Ya sabes. Prepárate para la gran depresión que se viene mañana, ¿eh? Suerte. Y sí, él se irá. Y yo corté el contacto con algunas personas. Ah, te pareces con tus viejos amigos. Entonces le da la vuelta a la vendedora ambulante. Un triste sentimiento. Realmente no tengo ningún plan para el futuro. Ellos siempre parecían cambiar y nunca pude decidir. La vendedora ambulante le da a mi novio una mirada suave y comprensiva mientras deja sus tenazas y camina alrededor de su carrito de comida para estar de pie al lado de Lucy. Yo también perdí contacto con mis antiguos amigos del instituto, así que no pienses que todo es culpa tuya. Por lo que veo aquí, todavía tienes lo más importante. Ella me hace un gesto, y luego a Nasser, que levanta la vista de los restos de mis obras como ciervo atrapado en los faros. Conseguiste esto de beso de Berta, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes que se pone a servir la freidora para ahorrar dinero, ¿no? De todos modos, la cara de Nasser. De todos modos, no te preocupes por los amigos o la gente que has perdido por el camino. Sé que puede ser difícil, pero no es el fin del mundo. Todavía tienes tu salud, todavía tienes tu juventud, aún tienes a tu familia. La vendedora ambulante vuelve su mirada hacia mí y me regala una sonrisa. No has conseguido espantarme. No has conseguido espantarme en estos años. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo ahora? Oh, mírame, poniéndote sentimental como si fuera mi abuela. No debería hablar así en tu situación. No debería hablar así. Tu situación es probablemente mucho más compleja que de lo que pienso. No, 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 no. Eso ayuda. Tienes razón. Todavía tengo mucha gente a mi lado. La vendedora ambulante parece satisfecha con la respuesta. No te distraigas con los ¿qué pasaría si? O los debería haber y los si tan solo las cosas que eliges por ti misma son la verdad de tu mundo. La vendedora ambulante le da a Luz una palmadita en el hombro antes de volver al timón de su carrito de comida, que parece rodar con sorprendente destreza. Oye, si alguna vez te sientes sola y necesitas masticar la oreja de alguien con tus problemas, mis deliciosos perritos calientes y yo estamos disponibles. Sin decir nada, la vendedora ambulante se aleja en busca de otros clientes a los que atender, dejándonos a Lucy y a mí absorbiendo sus sabios consejos. Antes de que ninguno de nosotros pueda procesar realmente lo que acaba de suceder, Ned se acerca con nosotros mientras se limpia las manos y la boca con una servilleta. Entonces, ¿están listos para irse? Le dirijo una mirada a Lucy. Ella me devuelve algo de forma de algo. Ah, ella le dirijo una mirada a Lucy. Ella me la devuelve de forma algo sombría. Sí, neta, mejor sigo. Nasser nos lleva de vuelta a mi casa en relativo silencio. Él se detiene frente a mi apartamento y desbloquea las puertas. Te veo mañana, hombre. Sí. Bueno, disfruten su última noche juntos. Lucy y yo salimos del coche y él se aleja a toda velocidad como siempre.
Ya he enviado todo lo importante de vuelta a casa y he donado mis libros. He donado su porno. Incluso la televisión no está. Todo lo que queda son cosas básicas con las que vino el lugar. Pero con Lucy aquí no se siente tan deprimente como pensé que sería. Ella debió oírlo porque se acercó más a mí, apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Puedo alquilar una película en mi teléfono para esta noche? ¿Te parece un buen plan? En realidad, quería revisar las fotos que nos tomamos juntos. Espérame. Me ando ahogando con la silla. Asiento como respuesta. No trae pila, puta madre, pobrecita. Nos acurrucamos junto a mi cama, mirando cómo inicia la aplicación del teléfono de Lucy. El verano fue bien aprovechado. Lucy y yo pudimos ir por toda la ciudad. El no pasar, jódanse. Ah, no puede haber perfección en estas fotos. Más que todo en el de no pasar. En el de no pasar está como que. Eso sería un buen meme sin problemas. Ok, el verano fue bien aprovechado. Lucy y yo pudimos ir por toda la ciudad. Una serie de escapadas bien documentadas, desde los mercados agrícolas locales hasta una visita guiada por un buque de guerra atracado. Lucy y yo compartimos a menudo bromas y anécdotas sobre nuestras experiencias. Finalmente, la línea del tiempo se remonta lo suficiente como para que empiece a aparecer algunas caras conocidas. Caras familiares inoportunas que rápidamente pasan de largo. Al pasar por las fotos más antiguas puedo ver algo en los ojos de Lucy. Me resulta difícil describirlo, una mezcla de pena y anhelo y algo que no puedo precisar. Lucy. Mi intervención la saca de su estado de ánimo y deja el teléfono suavemente sobre la mesa vacía del ordenador. Lo siento, Sus ojos se detienen en el dispositivo móvil. Tengo al menos otros 2 teléfonos con imágenes en ellos. No creo que vaya a mirar a través de ellos ahora. O tal vez lo haré cuando realmente sienta que dejarlo ir fue la mejor decisión. Lucy echó un vistazo a la habitación. Sin embargo, no es justo borrarlas. Podría olvidarme de ellas. Se me da bien olvidar cosas a pedido. Tomo su mano y la aprieto para tranquilizarla. Lucy suspira y su aliento exhalado parece expulsar su estado de ánimo. Miro el reloj y casi salto. Llevamos casi mucho tiempo mirando todas las fotos. El tiempo suficiente para que el hambre nos encuentre de nuevo. Me muevo a la cocina y miro a través de mi mini nevera. No queda mucho, solo algunas cebollas verdes, trozos de carne, 5 huevos. 5 huevos. Mientras tanto, Lucy busca en mi despensa y armarios cualquier otra cosa para cocinar. Tras un minuto de búsqueda, encuentra los ostos de ramen Pachiman a una semana antes de su fecha de cálculo. ¡He descubierto una nueva receta! La preparación de la comida no lleva demasiado tiempo para 2 adultos. O sea, no lleva... ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Le di! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingada madre! Me equivoqué de tecla. La preparación de comida no lleva demasiado... Okay. Lleva demasiado tiempo para 2 adultos. No es no es la más completa de las cenas, pero nos mantendrá bastante llenos hasta la mañana. Con nuestro festín terminado, sin nada más para hacer ahora que todas mis cosas están empaquetadas y enviadas a Rock Bottom, Lucy y yo volvemos a mi cama. Cierro los ojos un poco, intentando perderme en el cálido abrazo de mi novia. De repente, siento un pinchazo en las costillas. Miro a Lucy, que me está presionando el pecho. Lucy, ¿qué estás haciendo? Oh, solo asegurándome. ¿Asegurándote de qué? Ya sabes, que te has curado del todo. Lucy, ha pasado 5 meses y medio desde el accidente. Creo que a estas alturas ya estoy bastante curado. Lucy no deja de presionarme. En todo caso, aumenta la ferocidad de sus punzadas, yendo no solo a mi pecho, sino también a mi estómago y mis axilas. Lucy, para ya. Intento ser estoico, pero no puedo evitar reírme cuando Lucy se convierte en un monstruo de las cosquillas. Decido devolver el favor a ella, presionándola también, empezando por el estómago y subiendo poco a poco hasta el pecho y axilas. Finalmente, paso un dedo encima de su hocico, con una sonrisa traviesa que se dibuja en mis labios. Anon, no te atrevas. Suelta una risita mientras le pincho el hocico. ¡Lo dijo!
¡Ah! Este frame siempre me va a encantar, men. Este pedacito sí me encanta. Eso parece bastar. Y Lucy se acerca a ella, envolviéndome con un fuerte y cálido abrazo. Le devuelvo el abrazo tentado. Le devuelvo el abrazo, tentado a reanudar mi salto de las cosquillas, pero demasiado cómodo para en el abrazo de mi novia, como para preocuparme por nada más en el mundo. Mientras nuestras risas se apagan, me viene a la mente que esta podría ser la última vez que la abrace así. Mañana entraré al ejército. Me van a enviar a Jesús por sabe dónde, y es muy probable que no vuelva. Trae mi situación a una luz sombría. Doblo mi abrazo de Lucy en la parte más primitiva de mi mente, no está dispuesta a dejarla ir. La levanto y aprieto mi cabeza contra su pecho. Los latidos de su corazón me saludan. Es suave es suave y a la vez precipitado, como si intentara desesperadamente parecer tranquilo y relajado cuando sabe el terrible futuro que le espera. Un latido que tal vez nunca vuelva a escuchar. Casi me rompe el corazón. Siento que las manos de Lucy recorren mis hombros y atraviesan mi cuello para acariciarme la cara. Sus manos angelicales me guían suavemente para que la mire a los ojos. Ella tiene una sonrisa con un toque de picardía. Antes de que me dé cuenta de a dónde va esto, su dedo posa en mi nariz. ¡Ups! Su sonrisa se amplía hasta convertirse en una sonrisa juguetona y no puedo evitar unirme a ella. Una vista tan hermosa para contemplar. ¿Cómo puedo resistir? Me acerco y nuestros labios se encuentran. En definitiva, no es una noche tan mala en absoluto. Me desperté absolutamente agotado. Estoy cubierto de plumas y el olor de ambrosía de Lucy flota con fuerza sobre las sábanas. Confirmado, Anon se detonó a fan. Caso cerrado, es cierto. Lucy ya está despierta y sí ya se ha bañado antes que yo. Ahora ella está hurgando sobre mi nevera por cualquier comida que nos quede. En lugar de perder el tiempo preguntando lo obvio, decido ir a la ducha. Mientras el agua me quita los olores de la noche anterior, me pongo a pensar cómo debe sentir Lucy en este momento. Me imagino cómo será el mañana, no solo para mí, sino también para Lucy. Como de repente está a punto de sufrir otro gran cambio en su vida. El tercero o cuarto de este año. Desde la cosa no binaria, pasando por la banda, la traición y finalmente tener un novio humano. Solo para que se vaya tan abruptamente. Me sorprende que no se haya vuelto loca después de todo lo que ha soportado. Abro la puerta del baño y veo a Lucy sentada en mi cama, con la mirada perdida en su teléfono y pasando los mensajes. ¿Qué pasa? Nasser dijo que estaría aquí en una hora. Conociéndole, probablemente tardará 40 minutos. $10 a que deja otro par de marcas de neumáticos en el camino. Me siento junto a ella en la cama. Espérame. Me ando viendo algo. Espérame, déjenme ver algo. Se me borró algo, espérame. Está bien vergas. A la verga, espérame. Oh shit, bro. Len, ¿estás aquí todavía? Len, ¿estás aquí todavía? Espérame, quiero enseñarte esto. A ver. A ver. Quiero que veas cómo dibujó este Víctor. A la mierda, dibujó bien chingón. Además que se pasó de realismo con una cosa. Oh shit, man. Perfil.
Ah, no, elementos guardados. Qué pendejo. Bueno, espérate, ¿puedo ver me gustas? Men, esto está con madre. Ahorita cuando contestes te lo enseño, Len. Ahorita por mí te sigo. ¿Qué estás mirando? Mensajes y fotos antiguas. Ya sabes, es raro. ¿No hay suficientes fotos tuyas aquí? Espera, arreglemos esto. Eso. Lucy levanta su teléfono y me apunta con el lente de la cámara. Deja de sonreír, parece retrasado. El, esta es la pose de cualquier hombre. Díganme si no es cierto. Cualquier chat bro, diga chat, sigma, déjenme cierto. Siempre van a hacer esta pose, yo también lo hago. Aunque es muy raro que lo haga, ya que nunca me toman fotos. Muy bien, genial. Volvemos a guardar silencio durante 1 o 2 minutos. El silencio agobiante se rompe cuando Lucy deja escapar un fuerte suspiro. ¿Realmente tienes que irte? No puedo evitar soltar un fuerte suspiro. Hoy me subiré a un autobús y será una película de Michael Tarpit durante unos años. Sinceramente, nunca pensé que estos últimos meses fueran a terminar. Hay un pesado silencio entre Lucy y yo durante unos segundos. Esto todavía me sienta mal, ¿sabes? Que todavía soy demasiado nuevo en esto de los novios. Que nunca voy a conseguir dominarlo. Que si tuviera unos meses más de práctica, tal vez podría ser mejor en esto. Lucy suelta un pequeño bufido. Quiero decir, no eres tan malo en eso. La mayor parte del tiempo, de todos modos. Dejo escapar una única risa amarga. Debo haber sido el tipo más aburrido con el que has salido. Lucy me da un ligero golpe en el hombro. Eso es mentira y lo sabes. En todo caso, yo soy la aburrida. Lucy se desinfla mientras agarra su brazo derecho. Quiero decir, quítame los pinchos, las muñequeras y los pisotones. ¿Y qué tienes? La maravillosa chica que cambió mi vida por sí sola. ¿Ah? Maldito murmullo. Yo nunca pensé realmente en eso. Supongo que Supongo que el que te hayas esforzado por ser ruda fue entrañable para mí, al menos cuando no me molestabas agrediéndome físicamente. Pero había algo más, lo supe cuando estábamos hablando en la azotea. Ojalá supiera qué es lo que fue. Ah, ojalá supiera qué es lo que fue. Lucy puso cara de vergüenza y sus manos se envolvieron su cara, se envolvieron para cubrir su cara, cubrirle la cara. Las emociones se agitaban en su rostro mientras intentaba formar palabras coherentes. No puedo dejar de preguntarme qué viste en mí en ese entonces. En todo este tiempo que hemos pasado juntos, todavía no puedo comprender por qué te quedaste entre nosotros, conmigo. Lo considero por un momento, y un recuerdo se abre paso al frente de mis pensamientos. Al mirarla un momento, la expresión de su cara me recuerda. Probablemente eran solo restos de la vergüenza del concierto, pero parecía tener en su rostro una mirada perdida. O tal vez era confusión. O una mezcla de los dos. Ah, sí es cierto, cuando la vi por primera vez. Esto apenas lo vi. Probablemente es un recuerdo, sí es cierto. Probablemente tal vez era confusión. O una mezcla de los dos. De cualquier manera, hay algo en su mente. No puedo evitar pensar que ese debe haber sido mi aspecto el primer día. Creo que sentí que Lucy me mira suplicante con esos hermosos ojos cítricos que tiene. Durante mucho tiempo no sabía quién era realmente o qué quería hacer. Agarro con fuerza la mano de Lucy y la miro fijamente a los ojos. Lucy, lo que sea que quieras hacer. Lucy en respuesta aparta la mirada en lo que casi parece vergüenza. Casi instantáneamente me doy cuenta de todo. ¡Fue tu idea! Los dos queríamos evitar el tema. Sin embargo, yo los acababa de dar saltar mientras clavaba y giraba un cuchillo metafórico en la herida. Lo siento, no quise mencionarlo. Por favor, no pienses en Trish de esa manera. Ella no tiene la culpa. Solo soy una maldita idiota. Lucy, simplemente olvidé que tengo que andar sobre cáscaras de huevo en torno a ciertos temas. Lucy hincha los cachetes y se clava el dedo en las pastillas. Y me clava el dedo en las pastillas. ¡Au! Lucy se cruza de brazos y deja escapar una única burla.
¿Cómo yo tengo que tener cuidado cuando te pillo murmurando viendo la nueva temporada de La búsqueda de menores en Bragas, teniendo flashback de Vietnam a lo largo de la noche? Anon, ¿qué pasa? Por favor, deja de llorar porque has recordado el incidente del proyector. ¿Flashback de Vietnam? No ir a la guerra durante al menos un mes después de pasar el campo de entrenamiento. Suponiendo que lo pase, eso es. Lucy levanta una ceja. Rock Bottom, la guerra, Vietnam, ya sabes a lo que estoy diciendo. He pasado página, ¿ok? Al igual que tú pasaste a ese militancismo no binario y liberal de Trish, ¿verdad? ¿Quién dijo que lo hice? Lucy despliega los brazos y se apoya la cabeza en las manos. Yo... no funcioné como una persona dura, no funcioné como una gran estrella, y seguro no que no funcioné como una buena novia. Míranos, todo esto de hacer la vida de todos a mi alrededor un infierno, probando las aguas con la identificación de mi género, fue un completo desastre. No puedes comparar el daño que me hice a mí misma con el que te masturbes con dibujos animados, ¿ok? Los ojos de Luis se abren en par, horrorizada, y se deja caer en la cama. Mierda, puede que haya dicho demasiado. Yo arruiné nuestro último día juntos con historias de cuando eras una mierda de persona. Los ojos de Luz empiezan a brillar. ¡Ey! Es divertido comparar. Me sigues gustando, así que supongo que las chicas lo tienen más fácil. Lucy se levanta y me mira con los ojos entrecerrados. ¿Simplemente te gusto? Sus ojos caen al igual que sus hombros. No estoy seguro de que lo diga en serio. Pero de repente se lanza a mis brazos. Eta, lo voy a decir. Este plano me va a encantar siempre. Me va a encantar, es precioso. Ella pone todo su peso en mi abrazo, casi como si quisiera taclearme. Intento mantenernos en pie, pero el incómodo ángulo y el desnivel de la cama acaban por hacernos caer los dos en la cama. El mundo realmente desaparece. Nada más faltaría que tuviera pupilas. Nada más le faltaría eso. Ya lo demás estaría bien. El mundo realmente desaparece cuando estamos así, algo de lo que me alegra infinitamente. Anon, ¿te gusto más como era antes? ¿O te gusto más como soy ahora? Digo mis siguientes palabras sin dudar. Ahora estás mucho mejor. No cortar malezas sobre mis ojos y patearme la cara. Aunque supongo que echas de menos tu antigua vida. Debo sentirme como un aguafiestas en comparación. Lucy desliza su cabeza por encima de mi hombro y envuelve sus brazos por debajo de mí. Eso no me importa. Esto es mucho mejor. No me gusta que me obliguen a preocuparme por algo que normalmente me resulta indiferente, ni prestar atención a lo que alguien considera más importante de que lo que yo estoy ahora. Importante que lo que yo ya estoy pensando. Solo quiero resolverlo por mi cuenta, ¿sabes? Si te refieres a que quiero que hagamos un maratón de Lucky Star, entonces está bien, lo dejaré. Lucy se separa de nuestro abrazo, pero suficiente para que pueda ver de reojo el reojo de sus mejillas y las lágrimas que brotan en sus ojos. Tú, maldito idiota. Dejo escapar una pequeña risa mientras le limpio algunas lágrimas. Me gusta verte divagar. Vas a encontrar cosas que te interesan. Solo haz lo tuyo, Lucy. Nuestras frentes se tocan. Ella me agarra la cara con las manos sin dejar de mirarme como si fuera lo más preciado de su vida. Todo lo que quiero hacer es acercarla a mí. Quiero seguir desmenuzando su cerebro, conocer cada uno de los rincones de su mente y seguir dándome cuenta de que siempre hay algo más en ella. Te amo, Lucy. Mucho. Muchísimo. No, yo te amo. Mucho. Muchísimo. Qué hermoso. Ah. Nasser se las arregla para desafiar nuestras expectativas, llegando tarde por primera vez. Pero eso es bueno, ya que nos da a Lucy y a mí la oportunidad de pasar los siguientes 10 minutos recogiendo las últimas pertenencias y tirando a la basura lo que no se puede llevar. Lo que no puede llevar.
Con el apartamento limpio y despejado, dejó las llaves en la encimera de la cocina, echando una última mirada al lugar que he llamado hogar durante los últimos meses. Por mucho que apeste, la pequeña excusa de piso había sido mi santuario. Ahora que lo estaba dejando, una parte de mí sentía que estaba perdiendo un amigo. Intento no pensar demasiado en ello mientras Lucy y yo salimos al exterior. Nasser aún no ha llegado, así que acabamos de pie junto al vestíbulo del apartamento sin más que nuestros pensamientos. Te reviso. 3:20. Va, sí lo hacemos. Una parte de mí agradeció Nasser su tardanza. Nos permitió a Lucy y a mí pasar más tiempo juntos. Lucy es la primera en hablar y romper el silencio entre nosotros. ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? Las palabras de Lucy me sorprenden, pero esta vez estoy preparado con respuesta. Lo lograrás, Lucy. Eres la única persona inteligente que conozco. Lucy me lanza una mirada inexpresiva. Estoy hablando en serio, ¿no? Yo también. Eres capaz de mucho. Lucy gira tímidamente la cabeza, agradeciendo el cumplido. Gracias, pero ¿y tú? Apenas sobreviviste a las escaleras. No puedo evitar poner los ojos en blanco ante las palabras de Lucy. Gracias por tener tanta fe en mí. Inconscientemente dejo escapar un suspiro. Sé que te divertirás mucho volviendo a tu propia vida, sobre todo porque no hay ningún semestre en otoño que te retenga. En los Mush Pits no será tan entretenido sin que tú andes propiamente por ellos. Podría vivir sin ellos. Tú, en cambio, pareces ansiosa por volver a eso. ¿Qué quieres decir? Volver a los Mosh Pits. ¿Qué son Mosh Pits? Más que todo. No, a ver. Ah, ya. O sea, ¿me estás jodiendo? ¿Significado? ¿Es en serio? Arena de paseo. O sea, es un consumo. O sea, chingo mi madre por los. Estoy en pie a la verga. La palabra. O sea, olvídalo. Volver a los mosh pits, conocer gente extraña, divertirte. Tal vez ir por esa carrera en solitario de que sé que puedes lograr. Un pensamiento inquietante aparece en mi mente. Puede que no nos volvamos a ver. La posibilidad de que no quiero retenerte ni hacer perder la vida esperándote. De siquiera hacer la vida esperándome. Lucy mejoró, así que yo también debería. Pero nunca te olvidaré, Lucy. Nunca. Lucy se revuelve como si la hubiera apuñalado en el corazón. Joder, eso duele como el infierno. No es así en absoluto. Yo... Ella lucha por encontrar las palabras, su hermoso rostro estropeado por sus emociones en conflicto. Lucy, está bien. Tomó su mano suavemente entre las mías, lo que parece calmar por fin sus pensamientos. Por fin, Lucy deja escapar un suave suspiro. Cuando te puse todo ese montón de mierda, cuando me abrí a ti en el techo, mi equipaje emocional, pensaste es lo peor de mí, ¿verdad? Toda la mierda cuestionable y extraña que debía ser en aquel entonces y que resultó en mí. Pensé que podría ser mejor hombre y no juzgarte. Sin embargo, seguía siendo tú a quien me llegó a importar. Todo está en el pasado entonces. El tono doloroso en su voz hace que me duele el corazón. Lucy, sigue siendo tú. Parece realmente conflictiva por dentro, como si hubiera estado reteniendo algo. Anon, por favor, que sepas que ya no importa, ¿de acuerdo? Odio tanto lo que hice. Sé que estoy dispuesta a fingir que no pasó absolutamente nada de eso. Su voz se corta mientras se muerde el labio inferior. Ella tiene miedo de que sus recuerdos más sean dolorosos, pero para mí, toda esa búsqueda de descubrirme a mí misma que me llevó a hablar y andar con gente como Trish. Su voz es un siseo, como si escupiera veneno con esas palabras. La mierda de género, los de pronombres. No es de extrañar que el instituto apestara. Nadie se acercaba a mí y se quedaba viéndome. Nadie se acercaba a mí y se quedaba a ver dónde iba.
Era una mierda para todos los que no lo intentan, no lo entiendan. Y la gente que me rogaba que fuera como ellos tampoco se preocupaba por mí. Ella gruñe, las lágrimas comienzan a caer de sus ojos. Siempre era una competición para ver quién lo tenía peor. Y yo siempre perdía porque nunca lo tuve tan mal. ¿Y qué y he insistido tanto en esta cosa? Lucy finalmente deja escapar un llanto. Ah, no, nunca quise descargar todo mi equipaje en ti. No estaba bien. Es... Le acerco más a mi mano, frota el espacio entre sus alas con dulzura. Lucy, está bien. Puedes dejar salir todo. Lucy entierra su cara en mi camisa y respira profundamente. Esa cosa, esa cosa que solía hacer, nunca me di cuenta. Era tan humillante. Nasser podría haber sabido y sufrido mucho por eso. Creo que mis padres también lo sabían y nos hizo sufrir mucho sin ninguna razón real. Mierda. Estuve tan ciega de lo que estaba haciendo de todos de los que me rodeaban durante tanto tiempo y pensar que estaba tan convencida de que ser esa cosa me haría feliz, pero nunca estuvo destinado a ser. Realmente fui una maldita perra ingrata. La mano de Luz aprieta la mía con todo lo que puede, provocando cierta incomodidad. Por fin inclina la cabeza hacia atrás y me ofrece una sonrisa acuosa. Sin embargo, la acepto. Ella necesita esto. Miro profundamente los ojos críticos de Lucy, devolviéndole mi sonrisa más reconfortante. Antes de que pueda hacer algo más con mi novia, oigo el sonido de los neumáticos chirriando y el rugido del motor. Un coche familiar de color iris se detiene junto a nosotros, con tanta brusquedad que deja un conjunto de marcas de derrape. Lucy mete la mano en el bolsillo y saca un billete de $10. Hice un gesto para que se lo quede. Algo me decía que donde iba no iba a necesitar dinero. En cuanto el coche se detiene por completo, su conductor se baja mientras mastica los restos de un perrito caliente de aspecto delicioso. Siento llegar tarde, chicos. Decidí pasarme por el carrito de perritos calientes de Tracy para comer algo, pero tardó un poco más de lo habitual. Nasser, masticando lo último de su comida, se lame los dedos con una sonrisa de satisfacción. En fin, ¿están listos para irse o necesitan unos minutos más? Miro la hora de mi teléfono. Por mucho que quisiera que el tiempo se detuviera, el autobús que partía hacia el campo de entrenamiento lo haría en menos de una hora. Le doy a Fang una mirada y ella a su vez me mira a mí. Ambos sabemos lo que tiene que pasar a continuación. No lo hace menos doloroso. Pobrecitos. Sin decir nada más, Luz y yo salimos a la parte trasera del NASCAR. Nasser, sin dudarlo, pisa el acelerador y sale volando por las callejuelas de Skin Row. Una parte de mí se despide de mi antiguo vecindario, por más que sea una mierda en un, un último adiós. El camino hacia el lugar de encuentro es tranquilo. Ninguno de los tres quiere decir una palabra. 15 minutos de conducción silenciosa. Llegamos a mi lugar de recogimiento designado. Los tres salimos del NASCAR y nos quedamos de pie alrededor de la parada del autobús esperando lo inevitable. Lucy mencionó que necesitaba hacer algo, dirigiéndose a la oficina. El silencio entre Nasser y yo es ensordecedor. Nasser se aclara la garganta de repente. Escucha, Nun. ¿Sí? Vas a estar fuera por un tiempo. Sí, sí. Así que, fusilero o infantería o como se llame. ¿Ah? ¿Qué te van a poner a hacer? ¿Algo como cazar zanjas? ¿Como cavar zanjas? No quiero decir grosero, nada por el estilo. Suspiro y nego con la cabeza. Al menos ahora él estaba empezando a captar sus pobres palabras. Quiero decir, sí, también haré eso, pero me hicieron hacer un examen de ASVAB que quieren que haga algunas cosas más mecánicas. Creo que algo del código 12K, 19K. Me estaban tratando de poner como conductor de tanques.
Están tratando de confundir. ¿Puedes conducir, amigo? De todos modos, decidí algo más de mi estilo. Es como shitposting, pero más oficial y y al menos creo yo. ¿Qué es el shitposting? No, no quieres saber. No, no importa. Lo del número es 46R. Hacer asiente con la cabeza y mira hacia afuera. 46R. No, pendejo, no es shopping. Baboso. 46R shopping, chingo mi madre. Mm, ok, va, está bien. Nasser asiente con la cabeza y mira hacia afuera. Antes de que se haga el silencio, Nasser habla con un tono de alivio. Hace tiempo que quería decirlo. Gracias, Anon. Lo digo en serio. Durante un tiempo no supe lo que estaba haciendo. Si no hubieras aceptado el golpe y unos... Ah, si no hubieras aceptado el golpe y nos hubieras reunido en Mouse, seguiría lamentándome como un perdedor. Honestamente, seguiría siendo ese niño asustado que se estresa por ser algo que no necesita ser. No hice mucho. Fueron Moe y Rosa realmente. Fuiste tú y Lucy quienes arreglaron las cosas. Y me alegro de que hayan hecho las paces. Nasser me mira sorprendido, pero sonreía siempre. Escuchamos el rugido inconfundible del autobús urbano que se supera a los otros coches cuando gira hacia la calle. Llevamos ahora 3 y 3 y media. Sin embargo, aún está a bastante metros de distancia, así que Nasser vuelve a sentarse en el asiento del conductor para dejarnos a Lucy y a mí. Solo a Lucy y a mí. Lucy había regresado en algún momento. Estaba un poco feliz de que se quedara en silencio para darnos a mí y a Nasser nuestro momento. Todo este tiempo hemos evitado despedirnos el uno del otro, pero al final tiene que ocurrir. Lucy, Anon, un horrible dolor tirante me golpea en el pecho. Estarás bien mientras yo no esté, ¿verdad? Sí. En serio, no tengo idea de lo que va a pasar. Reprimo cualquier pensamiento de que algo malo pueda pasarle. Pero aún así, ¿puedes prometerme que si te vuelvo a ver, serás una mejor persona? Nosotros dos, mejores personas. Ok, seré una mejor persona. Pero también tienes que prometerme algo. Que volverás. Murmuro. Ok. Ella murmura. Ok, bien. ¿Está decidido entonces? Ah, no. Nos abrazamos una vez más, pero ella le pone mucha fuerza y yo correspondo. Quiero sentir la sensación de que este abrazo durante horas. Su corazón se acelera, más fuerte. El conductor del autobús se impacienta y empieza a tocar la bocina. Ha llegado el momento. Efectivamente, aún sentía el brazo de Lucy después de separarnos. Nasser baja la ventanilla del coche. Buena suerte, hombre. Lo mismo digo, hombre. Le di a Nasser un apretón de manos. Él apretó mi mano en respuesta. Luego retrocedió. Mi apretón fue más fuerte de lo que él esperaba. Entre y los despedí con la mano. Le doy a mis saludos al conductor y me recuesto mirando mis pies. No, debí pensar en muchas cosas entonces. ¿Cómo qué pasaría si saltara por la ventana y corriera hacia ella? O si muriera y nunca volvería a ver como ese video musical de Green Snoop. Miré hacia atrás para ver si todavía podía verla. Mis ojos buscan frenéticamente las pequeñas figuras y ahí estaba ella. La pillé en pleno movimiento llorando en los hombros de Nasser. Y entonces el autobús dobla en la esquina y desaparece. Desaparecimos de nuestras vidas.
Me dejaron en un hotel con otros tipos, una multitud sorprendente diversa de humanos y dinosaurios conversando. Ahí esperamos otro autobús que nos llevó a un aeropuerto. Creo que he dormido nada más sentarme en el asiento del avión, porque no recuerdo que el despegue ni el simulacro. Tuve la suerte de conseguir un asiento junto a la ventanilla. La levanté y vi un desierto con una carretera de 2 carriles que lo atravesaba. Ni siquiera sé dónde estoy ahora, solo que no estoy cerca de Lucy. Dios, espero volver a verla de nuevo. 3 años después. Volcadera Bluffs. Nueva estación de operaciones reclutando adolescentes para que sufran como yo. Buenos tiempos, buenos tiempos. Con mi mochila en mi espalda y una maleta barata con ruedas a mi lado, me dirijo a mi lugar favorito para vivir de forma barata. 3 años han pasado. Me pregunto si Lucy todavía sigue aquí. Hay nuevos edificios en galería, sin mencionar que se ha vuelto más laberíntico. El sol que se refleja en las ventanas pulidas como un espejo me está horneando en mis botas. Haciendo memoria, creo que hay un parque cercano que tiene una máquina expendedora decente. Volviendo sobre mis pasos en mi último año escolar, logro recordar encontrar el parque. Parece que están celebrando una especie de festival, con todos los puestos montados y los niños corriendo por ahí. Milagrosamente, hay una mesa de picnic desocupada. Espera, me dejo ver algo. Ok, sigo. Milagrosamente hay una mesa para picnics desocupada. Así que dejo mis pasadas bolsas y abro mi botella de agua. Anonchat. Sentado ahí, no puedo evitar recordar la última vez que estuve aquí. Hay un montón de cosas que dejé atrás aquí. Como mi novia del instituto. Los imbéciles de mi antiguo pelotón nunca me creyeron. Por otra parte, no quería mostrar el álbum de fotos que me regaló su madre. Jesús Raptor le ha hecho de menos. Me pregunto si recuerda esa promesa. ¿Anon? ¿Ah? Levanto la vista y veo un pterodáctilo con un vestido estampado floral corriendo a toda velocidad hacia mí. ¡Anon, te acordaste! Ese Frame. ¿Qué? Me pongo de pie y me preparo para derribarle. Sin embargo, estoy mal preparado. Se balanza sobre mí antes de que se me ocurra agarrar mi cuchillo de pacotilla. Su pico se estrella contra mis labios. ¿Qué? Maldigo mis instintos mientras mis manos sujetan reflexivamente a mi atacante amorosa por las caderas. Espera. Retrocedo tanto para tomar aire como para averiguar si es quien creo que es y no una bien vestida acosadora sexual vagabunda. ¿Lucy? ¿Recordaste nuestra promesa? Ay, me ando ahogando. Me ando quedando sin voz, puta madre, me ando doliendo esto. Cierto. Sí, la promesa. Que volvería a estar contigo. ¿Cómo podría olvidarlo? Por fin tengo la oportunidad de acoger a Lucy. Atrás queda la camiseta sin mangas, los vaqueros rotos y la cinta de cuernos con pinchos. De cuernos con pinchos. En su lugar tiene un sencillo vestido de verano dorado y una gran cinta roja atada alrededor de su cresta. Parece un par de orejas de conejo rojas. Sus manos permanecen en mis hombros y puedo ver que ahora me está examinando. Me enorgullece decir que ya no soy un larguiducho, sobre todo con la sensación de que las mangas enrolladas de mi uniforme me cortan el flujo de sangre de las manos. Realmente has cambiado desde la última vez que te vi, Anon. Me alegro mucho de que estés a salvo después de todos estos años. Me preocupé tanto por ti. ¿Y si algo te ocurriría en el extranjero? ¿Y si perdías o te hacías daño? ¿Qué pasaría si nunca regresabas? Oye, ten más fe en mí. Todavía tengo todas mis extremidades, ¿no? No me he hecho demasiados moretones. Como, ¿recuerdas aquella vez que me caí por las escaleras? Soy bastante indestructible, ¿no? Tal vez esperé antes de demostrarle mis cicatrices. ¡Wow! Eres bastante asombroso. ¿Qué has estado haciendo? Oh, conseguí mi título de asociada y luego... ¡Señorita Lucy! Hank se coge de hombros. Y luego esto. Un pequeño T-Rex corre hacia la mesa. ¡Señorita Lucy! ¡Señorita Lucy! Ahora, Vince, no hay necesidad de gritar tan cerca. ¿Qué pasa?
Estaba jugando con Jared y me dijo que los terremotos ocurren cuando mi mamá se levanta de la cama. Dile que no es verdad. Dile que su mamá tiene un papá secreto del que no habla nadie. Anon, de acuerdo. Oh, no, no lo harás. Jared, ven aquí. Tras aclarar la pelea, Lucy vuelve a desplomarse sobre la mesa de picnic. ¿Quieres que te traiga una botella de agua o algo? No, gracias. He tomado limonada antes. La feria es una especie de celebración anual de la casa de la ciudad. Este año los responsables tenían fondos extra, así que hoy permiten a las escuelas locales hacer una excursión aquí de forma gratuita. ¿Necesitas otro acompañante? Me encantaría, pero los padres se molestan mucho con este tipo de cosas. Hay que estar cualificado y certificado para tener a estos chicos. Hey, necesito una licencia infantil, ¿verdad? Por favor, no te preocupes, Chip. Me río en voz alta en mi tonto acento británico. Las risas de Lucy hacen eco de mi alegría. Las risitas de Lucy se desvanecen lentamente y una lágrima cae de su ojo. ¿Realmente has vuelto? Sus brazos me rodean con fuerza, como si temiera de que desapareciera en cualquier momento. Mi mano frota círculos reconfortantes por su espalda, tranquilizándola. Sí, estoy de vuelta, Lucy. Me sorprende que me hayas esperado aquí. Por supuesto, esa promesa significa mucho significa el mundo para mí, Anon. Nos quedamos abrazados bajo el caluroso sol durante un momento más antes de que me suelte de nuevo. La mirada de Lucy se detiene en los niños, con las cejas juntas en señal de contemplación. Míralos, Anon. Fan señala a los niños que gritan y se caen unos encima de otros. Todos hemos sido así en algún momento. ¿Estúpidos? Sí, no, quiero decir descuidados, inocentes. Supongo que sí. Ella deja escapar un suspiro. Un día van a empezar a pensar y hacer todas las cosas malas que pensábamos y hacíamos cuando éramos adolescentes. Ojalá pudiera evitar que sucediera. Son perfectos así. Los niños pueden ser malos entre sí. Pero no son crueles. El mundo los hace crueles. Hasta entonces, son libres. Debemos proteger su libertad, salvarlos de nuestros errores. Esa es una gran declaración saliendo de ella. ¿Has cambiado? Creo que ahora sería un buen momento para una decisión. Me alegra ver que te va bien. ¿Cómo están los demás? ¿Los demás? Ya sabes, Nasser, Trish, Red, Naomi, todos esos chicos, todos los chicos. Oh, Nasser fue a la escuela de medicina. Cierra los ojos como si tratara de evocar un recuerdo perdido. Sin embargo, no he visto a Naomi. ¿Y los otros? Tampoco los he visto desde entonces. Pero ahora estás aquí. Ahora que has vuelto, ¿no te dejaré ir nunca más? No voy a ninguna parte, dulzura. Lucy pone los ojos en blanco. ¿Sabes que si hubieras dicho eso, en aquel entonces te habría golpeado? Sí, y entonces lo haría hecho de nuevo porque eres linda cuando estás molesta. Supongo que ambos hemos cambiado desde entonces. Oh, sí, ¿cómo? Cuando me inscribí por primera vez, tenía la intención de pasar desapercibido y no sobresalir. No me importaba ser amigos no me importaba ser amigos mientras me conviniera para ese objetivo. Mientras no me acosaran más, me alegraba de pasar desapercibido. Supongo que ese plan se vino abajo. Así fue. En cierto modo te culpo por ese desarrollo. Hice que te preocuparas por la gente. Lo hiciste. Unos cuantos niños se persiguen alrededor de la mesa. ¿Tienes tiempo libre hoy? Me encantaría pasar por la ciudad. Ver qué más hay de diferente. Me encantaría. Iré a preguntar. Puede que tenga unos minutos para relajarme. Sí, y podríamos ir a ver el Instituto Volcán otra vez, por los viejos tiempos. Ella se congela por un segundo. Yo prefiero no ir al Instituto Volcán. Demasiados malos recuerdos. Lucy terminó recibiendo el resto del día libre por parte de sus supervisores. Me sorprendió lo comprensivos que fueron Una vez que me vieron. Dicen que supuestamente lo vi con Julio y dicen que es por ley. De ley eso. Dicen que me lo merezco después de un duro día de trabajo. Parece agotado lidiando con los esos mordedores de tobillos. No, en absoluto. A decir verdad, Anon, me encanta hacer lo que hago.
Ponerme al día con Lucy fue lo más feliz que sentí en años. Los recuerdos volvieron a surgir mientras caminábamos bajo el caluroso sol. Así que no sabes en absoluto cómo está Red y Trish. Oh, ¿cuándo fue la última vez que hablé con ellos? Espero que Trish esté bien. Los dos fueron amigas durante mucho tiempo. Supongo que yo no sentí la necesidad de volver a verlos. Mirando hacia atrás, fueron terribles influencias. Supongo. ¿Y Estela y Rosa? Tampoco las he visto. Parece raro, teniendo en cuenta que Rosa nos ayudó tanto. No me malinterpretes, Ana. Me encantaba lo que Rosa hizo por mí, por Nasser y por ti, pero creo que yo simplemente no necesitaba verla más. No quería ver a nadie más, en verdad. Debes haber tenido amigos en el ejército, antes de Rock Bottom, o incluso antes, ¿verdad? También se han ido de tu vida. No hay nada malo en ello. ¿No los has buscado? No quiero hacerlo. El paisaje aquí parece familiar. Este es mi antiguo camino. Este es mi antiguo camino a la escuela. Tal vez llegue a verla después de todo. Vayamos a Mouse o a algún otro sitio. Yo quería volver a ver la escuela. No, Anon. Parece que nos repetimos el uno al otro. Me molesto por nada y me disculpo. Lo siento, yo no quiero recordar el Instituto Volcano. Solo hice demasiadas tonterías ahí, ¿sabes? Solo quiero olvidar todo lo que pasó. También está bien lo de Moe. Quiero ver cómo está ese fósil. En realidad, Moe se retiró. Vendió su franquicia. Oh, bueno, todavía podemos pasar a comer. Tardamos un poco en llegar, siendo casi las 5 cuando llegamos a Mouse. Pedimos lo de siempre y elegimos mesa. Puedo ver el viejo piano en mi visión periférica. He preguntado mucho sobre lo que estás haciendo ahora, pero ¿qué ha pasado mientras yo no estaba? Recordé tu promesa. Intenté mejorar, realmente lo intenté. Pero las cosas se ponían difíciles durante un tiempo. Me rendí. Había momentos en los que lloraba y pensaba en cuándo estabas ahí y te echaba mucho de menos. Yo no quiero preocuparte con los detalles de lo que hice durante ese tiempo, pero creo que me he dado cuenta de algo. Todo este tiempo he sido una gran imbécil con mi familia. He idealizado demasiadas cosas y he arremetido contra ellos por no estar en la misma página que yo. Quería ser una estrella de rock, así que quería que se comportaran de una determinada manera que creía que encajaría con ese estilo de vida. Estaba siendo injusta, poco realista con ellos. Quería que me odiaran y que de alguna manera eso iba a favorecer mi carrera. Parece que ha funcionado para un montón de gente famosa. No quería entristecer más a mi familia, así que hice lo que siempre debía hacer y aprendí a quererlos y agradecerles todo lo que hicieron por mí. Así que seguiste tocando. ¿Seguiste tocando? Me encantaría ver qué más has compuesto en estos años. Seguro que es genial. No, acabo de renunciar a eso. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Era una gran parte de ti? Ya no lo necesitaba. Además me recordaba demasiado a Trish. He guardado los instrumentos en algún lugar y nunca más he tocado nada. Entonces, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Papá necesitaba ayuda con un evento de caridad. Compró comida y necesitaba que lo ayudara a llevarla, ya que Nasser estaba en la universidad. Pensé que solo iba a ser una tarde aburrida con un grupo de mocosos, pero vi algo. Vi a los niños corriendo a mi alrededor. Me ofrecieron juguetes para jugar y me uní a ellos. Los levanté del suelo. Algunos se aferraron a mis piernas mientras me movía. Nunca nadie jugó conmigo así. Nunca nadie se acercó a mí así. Era tan puro, tan inocente. Deberías haberles enseñado una foto tuya con la ropa del instituto. Eso sería muy divertido. Pero sí, disfruté tanto de mi tiempo con los niños que pregunté en mi iglesia y al final conseguí un trabajo de preescolares. Ella parece estar tan feliz ahora mismo. Siento que arruinaría el estado de ánimo si volvería a hablar de Trish, Red y los demás. ¿Sabes? Una parte de mí esperaba que que te olvidaras de la promesa. Que volviera algún dino afortunado, que volviera y algún dino afortunado ya se te hubiera propuesto. Ella solo sonríe y suelta una pequeña carcajada. La cantidad de chicos que tuve que decirles que mi novio acababa de ser desplegado y que volvería a casa pronto.
Ella comienza a acariciar mi mano sobre la mesa. Anon, nunca me olvidaría de ti ni de nuestra promesa. Una parte de mí se alegra de que me lo dijera, pero todavía tengo demasiadas preguntas. Es raro porque sé que está feliz, se ve feliz en su trabajo y está contento de que esté aquí. Pero algo desinfla al momento, no sé qué es. Miro el piano decorativo de Moe, que Moe siempre tenía en la esquina. Mira, Fan, el piano. ¿Qué pasa con él? ¿Crees que nos dejarían tocarlo? No sé, probablemente esté desafinado. Podría valer la pena intentarlo, vamos. Pero no puedes tocar. Entonces, tócalo tú. Qué hermoso. Mientras nos sentamos junto al piano, creo que entiendo por qué la estoy molestando así. Abro la tapa y las teclas se ven bastante pristinas. Ah, no, yo... Sus dedos ruedan ligeramente por las teclas. Ella se retracta. Hace tiempo que no toco. No sé si todavía puedo hacerlo. Apuesto que aún recuerdas cómo hacerlo. Ella coloca sus manos justo encima de las teclas. No lo he hecho en años. Ni siquiera sé qué canción tocar. Quiero verte tocar. Eso es todo. Quiero escucharte después de todo este tiempo lejos. Muy bien. Ella soltó un suspiro, pero luego... ¿Qué toco? Sus ojos parecen brillar por un momento. Ya lo sé. La canción. ¿Recuerdas esto? Era nuestra canción. ¿Recuerdas? La hicimos juntos. Aún lo tengo. Siempre pensé en esta melodía cuando pensaba en ti. Supongo que nunca olvidé cómo hacerlo. Pensé que estaba oxidada con el piano. Tocas maravillosamente. Gracias. Esto... perdón por esto, pero necesito una miniatura bien. Una que esté bonita y que no tire spoilers, pero... Conociéndome, creo que haré una del final. Me siento cerca de Lucy, y ella apoya su cabeza en mi hombro. Sus manos siguen apoyadas en las teclas, deseosas de volver a tocar. No deberías haber abandonado la música. Hablamos sobre lo que haríamos ahora, especialmente porque estaba oscureciendo afuera y las luces de las calles estaban encendiendo. Volvimos a pie hasta donde habíamos empezado, cerca del parque. No lo sé, Anon. ¿Es tan raro? ¿Una profesora de música? No sé, Fang. Podría ser genial si lo intentaras. Fang está temblando. El aire frío está imponiendo. Toma esto, te calentará. Ah, pincha, un chato. Acerco a Lucy a mi pecho. Ella se acurruca conmigo. Gracias. Ella es preciosa. Siendo más alto ahora, supongo que la parte animal de mi cerebro me dice que proteja a mi pareja más pequeña y frágil. Poco a poco te haré volver a la música. Tus amigos, seguro que al final todo saldrá bien. Lucy se revuelve. No le gusta la idea. Ah, no, por favor, no me pidas que lo haga. No estoy lista. ¿Cómo es que no estás lista? Mentí, Anon, ¿de acuerdo? Te mentí, te decepcioné. Prometí que mejoraría, pero está claro que no estás contento con cómo he salido. Tonterías, no tienes ni idea de lo orgulloso que estoy de ti. Todavía estoy rota, Anon. Incluso he vuelto a acicalarme porque no tenía nadie, pero recordar que te prometí a ti y a Nasser que no volvería a hacerlo me dolió más. Pero eso fue hace años, lo juro, traté de mejorar. Perdóname. Esta vez soy yo quien suspira. Querías querías que viviera mi propia vida, que fuera esa gran persona que querías que fuera. Y sin embargo, estoy aquí haciendo tareas serviles en la iglesia y tratando con niños. No tengo amigos, ni canciones nuevas, ni nada que me interese. Sé que necesitaba ser una música famosa para hacerte feliz. Sé que necesitaba haber perdonado a Trish y a los demás, pero no funcionó. No pude hacerlo. Me siento sola, Non. Eso es todo lo que me queda. No necesitabas hacer todo eso para ser feliz. Sigo pensando que eres la mejor. Olvídalo, Lucy. Lo hecho está. Estamos aquí, juntos. Eso es lo único que importa.
La abrazo, noto que se pone tensa, pero poco a poco se relaja en mis brazos. Cuando le dije que lo único que importaba era que estuviéramos juntos, me devolvió el abrazo. Estoy aquí. Y todavía no puedo creerlo. Pues sí está temblando de emoción en mis brazos ahora. Ya estoy pensando en todo tipo de cosas que podríamos hacer. Joder, solo con saber que no te voy a ver hasta mañana ya me duele. Puedo llevarte a ver a mamá y papá ahora mismo. Les encantaría verte así. Ahora mismo no. Eso sería demasiado para ellos. Y también tengo que desempacar. Tengo una pequeña habitación en un motel por ahora. ¿Quieres ayuda? Pensé en negarle, pero los ojos de Lucy me suplican que diga que sí. Tengo mucho. ¿Estás segura, Lucy? Razón de más para que te ayude. De acuerdo, entonces. Mi motel no está muy lejos de aquí. No bromeaba cuando decía que tenía mucho que desempacar, entre todo el equipaje que había traído conmigo. Los recuerdos más pesados en mi estancia en los áridos desiertos. Vi y sentí un lado diferente de Lucy que había olvidado parcialmente. Sus tiernas manos frotando tranquilamente las cicatrices que ahora se extienden por todo mi pecho. Nos quedamos despiertos hasta que el cálido resplandor del amanecer iluminó la desordenada habitación del motel. La ropa y el papeleo y las chucherías inútiles que había recogido estaban esparcidas por todas partes en un caos organizado. Sin embargo, nunca me he sentido más tranquilo y en paz con el mundo que con Lucy acurrucada a mi lado. Una paz rota por mi estómago exigiendo un sustento a gritos. ¿Qué tal si desayunamos? Yo invito. ¿Una cita de desayuno? Suena bien. ¿Qué tal si invitamos a mi familia? Estoy segura de que mi mamá le encantará volver a verte. Probablemente también lo haría. Sin embargo, prefiero pasarlo solo contigo, Lucy. Sonrío al ver que la cara de Lucy se pone roja. Nunca fuiste tan romántico, Anon. Bien, pero definitivamente quiero que te vean. ¿Mañana entonces? Mañana. Ya se lo diré primero. Haré que se entusiasme por verte. Eso sería genial. Entonces, ¿mañana? Sí, mañana. Nos dirigimos hacia la puerta de su coche, pero antes de entrar vuelve a abrazarme, esta vez un poco más fuerte. Ah, ah, está bien, Lucy. Estaba tan sola, ¿no? No necesitas estar sola, ¿sabes? Me alegro mucho de que estés aquí. Te extrañé. Yo también te extrañé, Lucy. Aunque extraño a la antigua fan, estoy eufórico. Te amo, Lucy. Final 3 de 4, el musical del Instituto Volcano. Ah, todavía se siente como la primera vez, ¿sabes? Snoot Game por Cave Moon. Cave Manon. Se siente igual que la primera vez, ¿sabes? Ok. No hay capítulos extra porque necesito hacer los mods. Digo, necesito hacer los finales. Sí, no hay más. Ok. ¿Cuánto fue? 4 horas. Literalmente predije lo mejor de la historia. Pero bueno, ya saben. Hoy creo que Len se quedó dormido. No me sorprendería. Pero bueno, como quiera ya está todo grabado aquí en la transmisión. Pero, wow, todavía, aunque lo haya rejugado otra vez, se siente excelente, ¿me entiendes? Volver a jugar este juego. Todavía siento esa sensación de haberlo completado. Pero saben que no lo he completado aún. Prepárense para mañana. Que mañana va a ser un directo muy, muy turbio. Y ya sabrás. Ya saben todos qué va a pasar. Pero espero mucho que les haya gustado este video. Más que todo, esta comunidad siempre me va a seguir encantando. Más que todo, es muy grande. O sea, hay demasiados mods, demasiados fanfics para hacer y leer y ver y probar. Y seguiré con esto, ¿saben? Yo siempre quería ser youtuber o
streamer, lo que sea para pues, hacer lo que me gusta, pero nunca fue algo que me llamara la atención. O sea, yo grababa Call of Duty, juegos del momento, pero lo hacía por ratos, pero no con una determinación tan grande como esta. Y ahora que conocí Cave Moon, Game Moon, o Cave Moon, así les digo yo, Snoot Game, Gator, Hold On To Me, los mods, esta comunidad es increíble. O sea, no he tenido tanta determinación y motivación para hacer algo como ahora. Y en serio, gracias a todos. Gracias a la comunidad de Snoot Game, de Gator, de Cave Moon también. Y gracias a Len que fue el inicio de todo esto. Víctor que ahora me está ayudando con algunas cosas como el fanfic o mi avatar, que la verdad se está quedando muy hermoso. Ya luego tendremos VTuber, así que espérense tantito. Tenemos al productor acá. A un amigo que se llama Mocte, que eres el que me ha ayudado con el guión del fanfic. Y todo eso. No dejaré de agradecérselos, pero en serio, muchas gracias a todos. Por ahora me iré a descansar. Tengo que prepararme para mañana. Sé que va a ser duro, pero mientras estén aquí, yo estaré bien. ¿Sí? Yo soy el Shadow. Fin de la bitácora.